Hola, hola. Bien, apreciados amigos, ya iniciamos con el paso de las distintas comparsas por el frontis de la Municipalidad Provincial de Huamanga, y aquí tenemos una comparsa espontánea. Son mayordomos de alguna festividad de nuestra ciudad de Ayacucho. Vamos a enterarnos a ver de qué comparsa se refiere. Tata Bellido, el Parque Bellido, bienvenidos. Y a la plazoleta María Paredes Bellido, esta bonita comparsa, una comparsa tradicional que año tras año viene haciendo su paso por esta tribuna, por el frontis de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Bienvenidos a todos nuestros hermanos que no pierden la costumbre. Aquí tenemos grandes amigos, bienvenidos, bienvenidas. Así se gozan los carnavales, una comparsa espontánea del Parque María Paredes Bellido, de la Iglesia del Arco, de la Iglesia Virgen del Pilar de Zaragoza. Así que felicitaciones, y nosotros lo recibimos con palmas a esta bonita comparsa que ya inicia su paso en nuestra ciudad. Una comparsa espontánea, todos vamos a disfrutar del carnaval ayacuchano. A ver si nuestros amigos hola, hola. A ver si esas frutas que han caído, lo recogemos, por favor. Esas frutas que están en la pista, a ver si los recogemos. Muchas gracias al niño que acaba de recoger la fruta para que no malogren o ensucien el paso de las comparsas. Me comunican que ya se van acercando las comparsas, ya están por 9 de diciembre. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, ya vamos ubicándonos en el mejor lugar que cada uno pueda ver, para que vean el paso de las distintas comparsas institucionales, tanto privadas y estatales, que este año 2020 también están en su participación.
ubicación? Mira, más o menos por allá vas a estar. Más o menos, porque aquí está la antena. ¿Entiendes? ¿Qué tal? Más o menos por acá vas a estar. Ahí de la flor, por ahí. Ah, por ahí, por acá. Por acá. Ajá, todo eso bien. Este es campo de acción, ¿ah? ¡Ay! ¡Anda ya, pe! ¡Capo! ¿Ya va a salir ya? Ya está ya, ahí está bajando Pepa, le va a entrevistar. ¿Ah? Pepa, ahorita está bajando para que le entreviste. Mario, con esta cámara, vas a... Sí, ahí está, ahí está. ¡Ay! Pepa, ya entrevista, mira. Pepa. Ya, capo. Ahora, yo voy a entrevistar al alcalde, ¿eh? Hola, hola. Pepa. Ya. Bien amigos, muy buenos días a cada uno de ustedes, ¿no? El día de hoy se da inicio a en este caso el paso de las diferentes comparsas, ¿no? Se da inicio a los carnavales en la provincia de Huamanga. Hay que indicar de que ya está justamente haciendo su paso, ya está llegando ya el muñeco del Ño Carnavalón. Está en estos momentos por el frontis de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, por el local del rectorado, ¿no? Justamente estamos observando, se encuentra el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, el arquitecto Yuri Gutiérrez Gutiérrez, está haciendo la entrega de las pañoletas, ¿no? En este caso a los diferentes turistas, ¿no? Hay que mencionar de que el arquitecto, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, en este caso está con su tinja, está justamente, ya va a recibir a toda la población. Arquitecto, muy buenos días. Se da inicio justamente al Carnaval 2020. ¿Qué decirle a toda la población, arquitecto? Bienvenido. Claro que sí, así. Muy buenos días a toda la tierra de Huamanga linda. Hoy día se inician los carnavales
sea cual fuera que haya habido cosas en el interior, pero estamos aquí adelante para no perder nuestras costumbres, para que este carnaval hermoso que podemos ofrecer al mundo se desarrolle en las mejores condiciones. Se está garantizando esto por la seguridad de la policía. Se tienen más de 260 efectivos en las calles, resguardando todo, para que no haya desmanes, pero sobre todo que no haya robos, hurtos, que nuestros turistas y nuestros coterráneos anden más seguros. Arquitecto, justamente el día de hoy, desde muy temprano, ya se ha realizado justamente el recibimiento, ¿no?, a los diferentes turistas en el terminal, en este caso Libertadores de América. ¿Qué decirle? ¿Qué cantidad de personas más o menos han arribado? ¿Qué información tienes hasta este momento, arquitecto? Hasta las 8:45 de la mañana habían 90 buses aproximadamente. El año pasado fueron 110, este año vamos a sobrepasar más porque la expectativa era mayor. Vuelos, lo mismo. Se ha hecho una difusión grande a nivel nacional y creo que se está respondiendo. Ha habido alguna volada de decir que no había carnaval, pero jamás se ha pensado en eso, jamás, nunca. Nunca hemos pensado en eso, sino más bien desarrollar lo mejor que tenemos en las mejores condiciones. Arquitecto, para este año justamente se ha realizado todo un trabajo de difusión con la colocación de diferentes paneles, ¿no? En este caso, invitando en diferentes puntos de la capital. Justamente ya como resultado estamos observando que la gran cantidad de turistas que han arribado a Huamanga. Realmente. En las estaciones de metro de Lima está el carnaval de Huamanga. En los paraderos de los metropolitanos también está el carnaval nuestro. Y se ha difundido con la presencia en Palacio de Gobierno, en las calles de Lima y en los centros comerciales, en el aeropuerto. Entonces creo que la difusión, además de la presencia nuestra, de las comparsas nuestras, ha sido también de difundirlas a nivel nacional en todas las emisoras y televisoras nacionales. Y eso repercute en la llegada de los turistas. Tenemos un vínculo extraordinario en diferentes entidades públicas del Estado. Uno de ellos es el doctor Edgar Morín, que ahora está en los balcones de nuestro municipio. Él es oncólogo, especialista en tórax, que es personal del INEN, ayacuchano, y con el que hemos podido establecer los vínculos para poder tener un convenio entre municipio y el INEN, Instituto de Enfermedades Neoplásicas. ¿Para qué? Para que desde aquí se pueda tener un preventorio, o sea, diagnósticos de enfermedades como el cáncer. Hay una incidencia grande, me hablan de 6.000 a 7.000 personas por año en toda la región Ayacucho, que tienen que viajar a Lima, hacer largas colas, hacer esperas con altos costos, que ya no lo harían si tenemos este preventorio. Hemos firmado un convenio con ellos. Algo muy importante, una buena noticia para toda la población. Y es la salud pública que también nos interesa, así como en algún momento se trajo un doctor Cavani que hizo cirugías estéticas a las mujercitas que han sido violentadas, desfiguradas por sus parejas. Se ha hecho de manera gratuita y ya están andando en las calles, recuperándose. Ya está llegando justamente, está haciendo ingreso ya el ño carnavalón, ¿no? En este caso ya podemos decir, ya estamos dando inicio a los carnavales, ¿no? Así es, ya viene Rey Momo y con todas las comparsas públicas y privadas. No hay entidad pública y privada que no participe. El que no participa no existe en Huamanga.
Le damos la bienvenida a cada uno de ellos. Algo muy importante, justamente está respetándose el horario del ingreso de las diferentes comparsas para que puedan pasar la mayor comparsa en este caso y puedan pasar sin ningún tipo de problema. Sí, para que bailen en todo el recorrido y para que no se espere hasta altas horas de la noche para pasar las últimas comparsas, sino de día y un poco al inicio de la noche. Vamos a, en este caso, a seguir conversando con otras personas para, en este caso, hay que indicar, amigos, ya está haciendo el ingreso, en este caso, el ño Carnavalón, ¿no? Hay que indicar de que ya está justamente la presencia justamente de todas estas personas que están haciendo ya el ingreso, ¿no? La presentación, ¿no? Y ahí estamos observando también a estas personas que están haciendo su ingreso correspondiente, ¿no? Hay que indicar de que ya la población está justamente, ya está ya listo, justamente se están sentándose para el día de hoy. Hay que indicar de que en este caso se han instalado justamente las sillas para poder justamente, para que puedan ver cómodamente en este caso en el frontis del parque de la municipalidad, en este caso el Parque Sucre, ¿no? Hay que indicar, vamos a tratar de conversar con alguno de, en este caso, de las personas que están justamente iniciando, están haciendo en este caso su parodia, están bailando ya justamente los diferentes. Bien, el alcalde está recibiendo el saludo correspondiente, en este caso, por este personaje que en este caso está haciendo ya el saludo al alcalde. El alcalde ya en este caso se puso a bailar en estos momentos, ¿no? Y vamos a escuchar qué es lo que dice, va a pedir en este caso. Vamos a escuchar qué es lo que quiere indicar justamente esta persona. Vamos a ver. A ver, escuchemos. Importante, su mamá o la gasolina. La gasolina en general. Muy bien, soldado, de esos soldados necesitamos en la actualidad. Soldado, ¿para usted qué es más importante? ¿Un celular o la gasolina? La gasolina en general. Muy bien, soldado. Soldado, ¿para usted qué es lo más importante? ¿La veneca o la gasolina? La veneca en general. ¡Mira! ¡Este soldado, el paredón! Bien, justamente hemos podido escuchar, ¿no?, la intervención de este menor de edad que justamente está representando, no está escenificando. Bien, vamos. Y aquí tenemos la presencia de... Pepas. Habla. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás? ¿Qué podemos decir por estos días de carnavales? Bueno, darle la bienvenida a toda la población a nivel nacional e internacional, que la fiesta de los carnavales ya se vive aquí en la Plaza Mayor de Huamanga. ¿Qué es lo que están representando ustedes el día de hoy? ¿Y cuál es este grupo? ¿Cuál es el nombre? El grupo teatral de Cuatro Estados que estamos nosotros representando en la escenificación de la sentencia del ño Carnavalón. ¿Cuántos integrantes conforman el Cuatro Tablas? Somos 25 integrantes, de los cuales ya estamos acá dando la alegría a toda la población ayacuchana. ¿Qué decirle a toda la ciudadanía, en este caso que nos están observando a través del canal 25, para que puedan observar, venir acá? Que se vengan acá a la Plaza Mayor de Huamanga, porque es un colorido, la tradición de nuestros carnavales, el sentir, la música, las letras, se vive aquí en Ayacucho. Está permitido el día de hoy todo, ¿no? Hay que bailar, hay que gozar, pero con total responsabilidad. Son 5 días de carnavales. Chao. Vamos a seguir acercándonos donde este menor de edad que está cantando justamente en este momento. Cantando. Bien, hay que indicar de que en este caso podemos observar ya el ingreso, ¿no?, de la comparsa de la Municipalidad Provincial de Huamanga, ¿no? El alcalde está justamente bailando
en esta oportunidad está esperando a todas las comparsas en la puerta de la Municipalidad Provincial de Huamanga. De igual manera también está haciendo entrega de las diferentes pañoletas a los diferentes turistas, a las diferentes personas que están justamente observando la presencia o el ingreso del ño Carnavalón. Ya está ingresando, está haciendo su paso ya por la catedral, la comparsa de la Municipalidad Provincial de Huamanga. No hay que indicar en este caso que profesor Vidal, vamos a conversar un momentito justamente con el responsable, ¿no? El sugerente de, en este caso, de la Municipalidad Provincial de Huamanga, quien está a cargo de llevar a cabo justamente todas las actividades de carnaval. Profesor, muy buenos días, saludo a toda la población. Muchas gracias, Ayacucho. Muchas gracias a todos. Yo creo que Ayacucho es más grande que sus problemas porque Ayacucho es un pueblo muy culto y tiene que defender su cultura porque estamos avanzando y vamos al bicentenario así mancomunadamente trabajando juntos. Profesor, ¿cómo hemos recibido el día de hoy, en este caso los turistas? ¿Qué cantidad de turistas han podido arribar? ¿Qué información manejas? Parece que no hubo mucho cambio. Los turistas siguen arribando, siguen reservando y van a seguir llegando. Hoy día se les ha recibido en el terrapuerto, Huari, a todos los turistas y estamos muy contentos de que todos gocen, quizás no de la forma como hemos previsto. Ayacucho ha visto de que nosotros hemos hecho esfuerzos para que sea lo mejor, pero estamos aquí cumpliendo con nuestro Ayacucho, cumpliendo con nuestros propósitos y con nuestra cultura ayacuchana. Ya justamente está haciendo el ingreso la comparsa de la Municipalidad Provincial de Huamanga. ¿Hasta qué hora está planeado justamente el ingreso o el paso de la última comparsa? Nosotros hemos sido muy puntuales al iniciar, a las 10 en punto hemos iniciado el desplazamiento de las comparsas y esto está previsto para las 7 u 8 de la noche más tardar. El día de mañana, profesor, en este caso, ¿cómo van a ser las comparsas para que puedan ingresar así adecuadamente, de acuerdo, en este caso, a las normas que se ha establecido? ¿Cuál va a ser justamente la forma, cómo van a ingresar? El día de ayer hubo una reunión en la Tircetur con todas las autoridades de Ayacucho. Allí se ha acordado que nosotros vamos a respetar todo el caso, pero en presencia de todas las autoridades hemos socializado con todas las comparsas porque hubo una reunión en el cine municipal y hemos quedado de que el día de mañana las comparsas, según el orden de llegada, van a iniciar el desplazamiento. ¿Desde dónde justamente es el punto, en este caso, para poder ingresar? Desde el óvalo de la Magdalena. Desde el óvalo, entonces, todas las comparsas tienen que estar, en este caso, en el óvalo de Magdalena. Tienen que estar en el óvalo de la Magdalena, no va a haber ninguna comparsa que entre en sentido contrario, todos tienen que ir por Girón, Manco Cápac o por otros lugares, otras arterias que tengan acceso al óvalo de la Magdalena. ¿Qué hora se da inicio? Exactamente se da inicio a la 1 de la tarde. A la 1, pero horas más antes, profesor, a las 11, 11:30, ¿va a ser el paso también, creo, la comparsa de Puno? Sí, hemos hecho un convenio con ellos y ellos han acordado que van a engalanar nuestra fiesta pasando temprano, sin interrumpir el jolgorio ayacuchano. ¿A qué hora más o menos van a hacer ese paso? Ellos inician, la comparsa de los caporales inicia a las 10 de la mañana y posiblemente la comparsa de los morenos de Santo Domingo hagan su paso a las 12 del día. ¿Quiénes le están apoyando en este caso? ¿Qué instituciones o qué grupo está apoyando a la municipalidad justamente para poder garantizar el orden? Todo el comité multisectorial. Todo el comité multisectorial. Todos el día de ayer se han sumado a la preocupación, al esfuerzo ante los desmanes que se han cometido, pero hemos aunado esfuerzos y están trabajando todas las instituciones que integran el COPROSEC y también la comisión multisectorial. ¿Qué decirle a la población que nos está observando, profesor, en estos días de carnavales? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debemos justamente actuar ante la llegada teniendo los diferentes turistas? Tenemos que darle un brazo cálido y fraterno a todos nuestros turistas. Tenemos que garantizar la existencia de nuestro carnaval. Tenemos que garantizar de que efectivamente vamos a ser muy pronto patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y justamente este tipo de conductas de nuestra población hace que Ayacucho sea un pueblo eminentemente cultural porque somos ciudad creativa. Y yo les pido a cada uno de ustedes respetar los precios, los costos, no elevar
los costos en los pasajes, en los hoteles, en los restaurantes, brindar lo mejor que tenemos en Ayacucho, porque de acuerdo a la actitud que nosotros tengamos, tendremos una sostenibilidad en cuanto al crecimiento de nuestra economía para cada uno de los pobladores. Arduo trabajo que en este caso que van a realizar ustedes el día de hoy, el día de mañana, durante estos días, profesor Vidal. Muchísimas gracias justamente por esta entrevista. ¿Algo más que decirle a toda la población? Gocen el carnaval, vive el carnaval 2020 en Ayacucho. Muchísimas gracias, profesor Vidal. Bien, amigos, hemos conversado justamente con el gerente de turismo, con su gerente de turismo de la Municipalidad Provincial de Huamanga, el profesor Vidal Huamanga. Bien, Rafa ya se une justamente para la transmisión para justamente Canal 25, ¿no? Y que de esta manera la población nos está observando en sus viviendas, a través de las redes sociales, también justamente estamos transmitiendo en lo que es el carnaval ayacuchano. Rafa, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos los amigos. Este año ha empezado bastante temprano a comparación de los años anteriores. Vamos a escuchar un poco lo que ellos expresan. Esta es la primera comparsa. A ver. Notar mi alegría en la expresión de mi rostro. Se ha de notar mi alegría. Araña chata masca cuchcani, rumiu copitu, lagawa pichau, pichayampi. A ver, esas palmas. La primera comparsa de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Carnaval punchao, chayay, cuyapi, La primera comparsa de la Municipalidad Provincial de Huamanga y el alcalde está con su tía, nuevamente aperturando los carnavales, señor alcalde, aperturando este carnaval 2020. Así es, con mucha alegría, cualquiera fueran las circunstancias, la fiesta es de la Primero son los carnavales, Primero señor. la fiesta, nuestro patrimonio cultural de la nación. Y con la alegría y el colorido de nuestras hermosas damas, con esos sombreros, ese atuendo, las guitarras y tinjas. Nuestras grandezas son más, por supuesto, mucho más que las Más adversidades. grandes que cualquier situación que a veces hay, ¿no? Que Hay que superarlas. hay que superarlas. Adelante, adelante. 360 grados Bienvenidos, bienvenidos al Carnaval de Huamanga. Muy bien, así es. La primera comparsa de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Este es el carnaval ayacuchano, fuerte la palma. Vamos a empezar a disfrutar esta bonita mañana. Hoy estamos pues sábado carnaval. Así que vamos a alegrarnos, vamos a tener la mejor actitud. Siempre recordando a nuestro municipio de Huamanga y Masopaita Bruachka.
chatapas cochoy conque, pista chatapas paqui conque, deja chatapas cochoy conque, pista chatapas ochcoy ochcoy. Otra vez. Eso. Felicitaciones a esos medios de comunicación que vienen llevando adelante las incidencias.
ensuciemos nuestra ciudad, ¿no? Hay que indicar de que, según lo que han indicado los funcionarios de la municipalidad, ayer se ha tenido una reunión muy importante con, en este caso, todos los integrantes del comité multisectorial, donde están justamente, donde se han comprometido a poder trabajar y sacar adelante todas estas actividades de los carnavales, ¿no? Usted está observando drones, en este caso por el perímetro de la Plaza Mayor. Esos drones, en este caso, vienen siendo utilizados por efectivos de la Policía Nacional del Perú. Indicar que justamente con la ayuda de estos equipos de la municipalidad, ahí se ha tenido una reunión muy importante delincuente que quiere hacer de las suyas en estos días de carnaval. No, vengan todos al parque, y si no, escuchemos. Cualquier cosa pasaría, cualquier cosa pasaría. Y aquí tenemos la presencia de nuestro ejército peruano. Nuestro primero agradecimiento al ejército peruano por su participación. Año tras año viene haciendo su paso. Bien, lo que justamente nos llama la atención de esta comparsa es que el ejército peruano está haciendo el ingreso con su banda, ¿no? Con sus... Si me picas en mi cosa, cualquier cosa pasaría, cualquier cosa pasaría. Esas son... Entonces hay que indicar de que ya está haciendo su paso la comparsa del ejército del Perú, ¿no? Que justamente estamos observando, a comparación de las otras comparsas, el ejército se está haciéndose presente con los integrantes de la banda de músicos del ejército peruano, ¿no? Bien, está haciendo, en este caso, están esperando un momento todavía la comparsa de la Policía Nacional del Perú. No está haciendo su ingreso, en este caso, o va a hacer su ingreso, la comparsa de la Policía Nacional del Perú. 2020. Y nosotros vamos a despedirnos con las palmas. A ver, para el ejército peruano, hombres y mujeres que visten el uniforme sagrado de nuestra patria. Muchas gracias por su participación. Son los carnavales 2020. Vamos a continuar nosotros con la transmisión para toda la ciudad de Ayacucho. Bueno, estamos mejorando también a través de las redes sociales la señal, indudablemente. Estamos esperando ya a la Policía Nacional del Perú, Grace. Así es, Rafa, estamos esperando a la gloriosa Policía Nacional del Perú. Cabe resaltar pues que la policía cada año tras año se viene presentando con todos sus integrantes de las diferentes unidades para demostrar que en estos carnavales también ellos se saben divertir, también ellos saben representar a través de sus canciones más jocosas, de su picardía que les representa año tras año. Y este año pues no fue la excepción. La Policía Nacional se viene a presentar en estos carnavales 2020 para demostrarnos, como ya se dijo una vez más, que ellos también dejan por un momento de lado sus responsabilidades y vienen aquí pues a disfrutar con nosotros. Bueno, vamos a ubicarnos un poco más, nos vamos a ese lado para poder realmente apreciar lo mejor de las comparsas. Indudablemente estamos
con muchos amigos que están disfrutando y están en sus sillas instaladas, ¿no? Las sillas de plástico que existen en la Plaza de Armas, algunas vacías, realmente no sé si habrán comprado, no tenemos conocimiento de ello, pero la gente está disfrutando precisamente de la comparsa, ¿no? Muchos transmitiendo a través de las redes sociales y bueno, para nosotros como siempre cada año es una alegría transmitir, sobre todo los sábados. Vamos a saludar a nuestro amigo Cachito Jeans en este momento, por supuesto el jeans que marca en todo el Perú y bueno, esperando ya a la Policía Nacional del Perú. Sería bueno que estén más cerca, ¿no? Las comparsas para ganar tiempo porque sabemos que son más de 90 de acuerdo a la relación que tenemos, pero no se está cumpliendo el orden que se había establecido y programado, ¿no? Ya son con estas 6 comparsas ya, ¿no? Las que están pasando, Grace. Es la 7ª comparsa, mi querido Rafa, sí, así es, pero se nota pues que solamente es la Policía Nacional la que tal vez se ha retrasado un poquito, debe haber habido algún inconveniente por el cual ellos se han quedado un poco atrás, porque las demás comparsas han ido pasando rápido. Y es importante resaltar que este año ha empezado temprano, pues el que pasen todas las comparsas aquí por la plaza, así se da tiempo para que todas las instituciones que vienen a bailar este primer día de carnavales puedan pasar y podamos nosotros y la población ayacuchana disfrutar de sus cantos, de su picardía, porque los carnavales es así, es la fiesta de todas las sangres. Muy bien, se va acercando y vamos a escuchar lo que quieren expresar y decir. Cada una de las comparsas está un poquito todavía lejos, estamos en la puerta de la municipalidad, recién llegando a la puerta de la catedral, una demora de más o menos aproximadamente 5 a 8 minutos, ¿no? Sería bueno e importante que estén realmente unidas las comparsas para de esta forma apreciar rápidamente. Estamos en Canal 25 apreciando lo mejor, señoras y señores. Muy bien, esperamos entonces a la comparsa de la Policía Nacional. Hay muchas todavía que faltan, ¿no? Como por ejemplo Dircetur, Red Salud Huamanga, Aldeas Infantiles SOS, Fundación Los Cachorros, Huasi Esperanza. Bueno, son aproximadamente 90 y... A ver, tenemos acá 81 comparsas, ¿no? Bueno, vamos a... En este momento entonces... a esperar a los amigos de la Policía Nacional del Perú. Hola. A ver si la comparsa de la policía avanzamos, por favor. La comparsa de la policía avanzamos.
Avanzamos la comparsa de la Policía Nacional. Les gusta llegar tarde, con razón. La tardanza es su honor. Avanzamos, avanzamos. Cabe resaltar que el jurado calificador está viendo el puntaje, también viendo el avance, la puntualidad, y no deben dejar de espacio más de 15 a 20 metros de comparsa a comparsa. Así que avanzamos. La comparsa del ejército ya está en Magdalena. Se han demorado un poco los amigos de la Policía Nacional en hacer su paso. Y bueno, hay cierto reclamo de parte del público. Indudablemente tiene que ser así, ¿no? Que avancen rápidamente. Nosotros vamos a esperar en la puerta de la municipalidad para escuchar la comparsa de la Policía Nacional justamente del Perú. Lo que dicen los amigos de la Policía Nacional del Perú. Ya están cerca. Esa bonita, por supuesto, la vestimenta, sobre todo de las mujeres, ¿no? El zapatito verde que caracteriza a la Policía Nacional del Perú, ¿no? La gloriosa Policía Nacional del Perú, que siempre está permanentemente atento a las circunstancias. Nos acercamos, Grace. las rositas te brindaban, tus caricias y tus besos, oye la hiel, ¿cómo dice? ¿Qué tal?
Policía Nacional del Perú. ¿Qué tal palo, qué tal gracia? Agua, puño y masiquiwa. ¿Qué tal palo, qué tal gracia? Agua, puño y masiquiwa. Y vamos a invitar que avance un poquito más rápido la comparsa de los bomberos, la compañía de bomberos voluntarios, los que visten de rojo. Policía Nacional de aquí del Estado Mayor de la Municipalidad Provincial de la ciudad de Huamanga. Muy bien, seguimos en esta transmisión. Ya viene la compañía de bomberos, la gloriosa compañía de bomberos. Vamos a esperar también. Hay cierta distancia, bueno, incomodidad también de parte de nuestros amigos televidentes, justamente por la distancia y además de las personas que están ubicadas en esta parte. Bueno, faltan ya algunos minutos todavía hasta la puerta de la municipalidad y ya los encargados pues están haciendo de que se apuren las comparsas para el paso en la puerta de nuestra municipalidad de Huamanga. Nuestro compañero Pepa también ya está con nosotros, indudablemente, pues llevando el staff de Canal 25 y aprovechando un poco para poder comentar también con los amigos Pepa en este momento de la entrada de las comparsas. Así es, Rafa, vamos a dar a conocer que está haciendo su ingreso, en este caso la comparsa de la compañía de bomberos, ¿no? Justamente hay que indicar que cumple un trabajo muy importante los objetivos de la compañía de bomberos ante el llamado justamente de auxilio. Ellos son justamente quienes acuden rápidamente, ¿no? Por ejemplo, para comentarles, hace un par de días atrás se ha suscitado un accidente de tránsito en la zona de Condoray, perteneciente al distrito de Candillo, ¿no? Rápidamente el personal de la compañía de bomberos acudió hasta la zona, donde han podido justamente constatar que una unidad vehicular de la comparsa tuvo un accidente de tránsito, ¿no? Así como esta intervención, ellos justamente acuden rápidamente para poder ayudar a las personas que resulten heridos ante cualquier hecho. Hay que indicarle también de que justamente ahora en la provincia de Huanta también están presentes los efectivos de la compañía de bomberos, en San Miguel, en varios puntos de nuestra ciudad. Lo que sí hay que mencionar que lamentablemente, aunque no tienen todas las vestimentas adecuadas, ellos realizan su trabajo para poder brindar la ayuda correspondiente, pese a las deficiencias que tienen. Vamos a escuchar qué nos dicen en sus canciones. La compañía.
compañía de bomberos ha hecho su paso. No estuvo a la cabeza el comandante Marcelino Condori Casafranca, una labor importante que cumplen los amigos de la compañía de bomberos. Nosotros hemos sido testigos del trabajo que realizan ellos permanentemente, por supuesto, en favor de la sociedad. La compañía de bomberos. Vamos a esperar, por supuesto, a otra comparsa desde el Centro de Salud de San Juan Bautista, apurando también el paso Centro de Salud de San Juan Bautista, la comparsa que ya está también cerca, acá a la puerta de la municipalidad. Hay jurados también calificando y esperamos realmente que este año y ya se la acerca la acogida comparsa del Centro de Salud los de San turistas sea Juan Bautista. excelente, nuestros amigos de Ayacucho los quieran, ¿no? Como si fueran Vamos nuestros propios a hermanos. De eso escuchar su canción de que nos depende, dice por esta supuesto, el bonita ingreso comparsa, económico en esta temporada, sobre todo para integrado nuestros pues por profesionales grandes amigos de que salud. vivimos en la ciudad de Ayacucho. Vamos a Comparsa acercarnos a del un Centro poquito de Salud de San a la Juan gente del Centro de Bautista. Salud de San Juan Bautista. Festejando los carnavales, Centro de Salud San Juan Bautista. Así es, ya se presente el Centro de Salud de San Juan Bautista aquí en los carnavales para deleitarnos con sus coplas y su música muy pícara. Pues aquí vamos a ir escuchándolos. A ver esa palma para esta bonita comparsa del Centro de Salud de San Juan Bautista. Muchas gracias por su presencia y participación. Y así se hizo presente en la Plaza Mayor el Centro de Salud de San Juan Bautista, pues para deleitarnos con sus músicas, como ya escuchamos, le cantan a los obstetras.
de Ayacucho. Esto es lo de bueno, ¿no? O sea, las redes nos han abierto las puertas a nivel de todo el mundo. Saludos también para los amigos de Estados Unidos, ayacuchanos, que están disfrutando en vivo de la señal de Canal 25 a través de las redes sociales. Bueno, en Argentina también nos ven. Muchas gracias, Tania, Rocío, Pariona, Rojas y todas las personas que justamente disfrutan de los carnavales. Seguimos esperando en este momento. Bueno, ya tenemos el Hospital Regional de Ayacucho con su característico traje, ¿no? El color, por supuesto, que ellos siempre tienen en su logo. Un morado bajito, ¿no? Un morado bajito con su estandarte. Indudablemente también cumplen un papel importante en la sociedad. Hoy sábado, para los amigos en el mundo, están saliendo todas las comparsas de las instituciones. De acuerdo a la relación son 81 y mañana sí vamos a tener el encuentro de las comparsas de los distintos barrios de nuestro querido Ayacucho. Hoy estamos llevando adelante las incidencias de este Carnaval Ayacuchano 2020. Ya se acerca. Así es, repito, hoy día se presentan todas las comparsas de las diferentes instituciones de la ciudad de Ayacucho. Pero el día de mañana vamos a tener la presencia de las diferentes comparsas más representativas de nuestra ciudad. Y pues aquí vamos a ver pues a las diferentes comparsas como Huamanga Tunante, Huamanguina, Las Calis, que han sido muy proclamadas en todos estos carnavales y en todas estas previos a los días del carnaval. Pero hoy día pues vamos a resaltar que se presenta a las comparsas institucionales y ya va a ser su paso por el Estrado Mayor de la Municipalidad, la comparsa del Hospital Regional de Ayacucho. Vamos a ver si se apuran para poder disfrutar también y escuchar un poco de lo que quieren decir los amigos del hospital. Lo que pasa es que cada comparsa siempre crea una composición nueva cada año y ese es nuestro carnaval. Saludos también para nuestro gran amigo Vila de la compañía de bomberos, grandes amigos que nos están viendo. Tenemos muchos amigos en la compañía de bomberos. Queridos amigos, aquí ya tenemos la comparsa de la Bueno, ya está cerca. Salud, entonces. Huamanga. A ver si baja un poquito más. Compañía, vamos a para esperar qué nos dice en este sus instante. canciones en este carnaval 2020. ¿Qué nos dirán en sus canciones en este 2020? Nos vamos a acercar ya, aguardando precisamente la composición que ellos tienen. La gente de la red de salud de Huamanga, así es. Dijimos, Hospital Regional de Ayacucho es la red de salud de Huamanga y estamos cerca de ellos. A ver, ya se acercan, por supuesto, para poder apreciar su música a través de Canal 25 y los amigos en las redes sociales. Gracias por estar escribiéndonos a todos ustedes. A ver esas palmas para la comparsa de la Red Salud Huamanga.
pasando. Qué lindos son los carnavales. Red Salud Huamanga. Ayacucho es grande con su carnaval. Gracias. Ahí la comparsa de Rey Salud Huamanga. Gritando con su canto. Y donde está el público, le pido fuerte bote de aplauso a esta linda comparsa. ¡Qué bonito! Carnaval de 2020. Red Salud Huamanga. A seguir cantando, bailando por la calle de Huamanga. Red Salud Huamanga. Carnaval es hermoso. Carnaval 2020. La cordial bienvenida a los nuevos amigos, visitantes, turistas a la linda ciudad de Huamanga. Así es Huamanga, así es el carnaval. Consideró patrimonio cultural de la nación. Muchos saludos para los amigos del Dorado de la Magdalena. Ya saben, la oferta 9.99 el cuarto de pollo. El día de hoy 9.99 en todos los Dorados, por supuesto. Ya vamos a ir en la noche a cenar al Dorado de la Magdalena, el rico pollo. Hoy sábado 9.99. Ahora sí, bueno, se está ordenando un poco mejor, están más cerca. Viene una gran comparsa con una vestimenta espectacular. Wari, mi estimada amiga Grace. Así es, Rafa, se acerca la comparsa de la Y amiga, la comparsa de Dirce Dirce y obviamente con la vestimenta ellos vienen típica. pues con una vestimenta típica de la provincia de Ayacucho. Si mal no equivoco, pues es la vestimenta de Víctor Fajardo, pero así se hace presente pues la Dirce Tour en estos carnavales para revalorar nuestra cultura, nuestra historia y nuestra tradición. Vamos a esperar a la comparsa de la Dirce Tour para que se haga presente en estos carnavales con Pero este público queremos que viva el carnaval. Un buen de aplauso para esta linda comparsa. Aquí está el carnaval de Ayacucho. Vemos pues, queridos amigos de la ciudad de Ayacucho, que en la parte de adelante de la comparsa de la Dirce Tour está
dos representantes de la cultura Wari, la cultura que nos representa a todo ayacuchano, y ellos vienen pues cantando y entonando canciones del interior de la provincia. El CETUR, quienes se encargan de planificar, ejecutar, dirigir, supervisar y evaluar las acciones de desarrollo de los sectores de comercio exterior, turismo y artesanía en el ámbito de la región de Ayacucho. Un hermoso baile del sur de nuestro querido Ayacucho, ¿no? Ellos obviamente representan todo lo mejor, promoviendo el turismo interno y externo mediante la difusión y promoción de las festividades locales y la puesta en valor de los recursos arqueológicos. Vamos a esperar justamente este hermoso baile que cada vez más se apodera, señoras y señores. Nos acercamos para escuchar un poco la música de Víctor Fajardo. Qué bonito. Huella, Víctor Fajardo proviendo dice el tour, nuestro rico carnaval. El público le pido fuerte un aplauso. Vamos gente, vamos mi pueblo. Hagamos nuestro, este es nuestro carnaval. Mostremos ese cariño, aprecio de nuestro arte popular. Con la vestimenta lírica. Huella, Víctor Fajardo. Dice el tour, provido siempre de nuestro arte popular. Carnavales. Estás con una vestimenta formidable. Sí, acá con la carnaval de Hualla, Víctor Fajardo, demostrando que también al interior de Ayacucho existe esto, y esta es la muestra de nuestra riqueza cultural del carnaval de Ayacucho. Felicitaciones y seguir trabajando a la cabeza de DIRSATUR. Muchas gracias y yo creo que a todos invitar a todos ya a que venga a gozar nuestro carnaval de Ayacucho. Vamos al aplauso. Manden el aplauso a nuestro rico el carnaval de Hualla, Víctor Fajardo, para nuestros hermanos que vienen a gozar lo nuestro. Gracias hermanos de Víctor Fajardo. El aplauso, gracias a los amigos de Hualla de Víctor Fajardo. Del escenario grande del pueblo de la Plaza Mayor para el mundo. Aquí está el carnaval de Ayacucho 2020.
colorido. Agradecimiento a todos los Siempre amigos que nos han provincias. visitado Muchos desde la saludos para los tierra de amigos de Huamanga. Víctor Amigos Fajardo, turistas, quienes nos visitantes, están siempre los viendo brazos también abiertos. a esta hora. Seguimos en esta Y transmisión, por ese supuesto. cariño del pueblo ¿De de qué Ayacucho. institución viene, Grace? Y aquí se viene aproximando a otra importante comparsa para que nos pueda dictar con su canto, su baile y la música que ellos se han preparado para demostrarnos en los carnavales de 2020. Agradecer a la Policía Nacional de Perú, pues, mi querido a nuestros Rafa, se amigos acerca la comparsa que de siempre están ahí Huawacuna apoyando al orden, para de venir al pues pueblo a demostrar que serenazgo, también a la Policía en estos Municipal, carnavales es muy se importante divierten para que también comportamos con tranquilidad, grandes y mantener el niños, orden no del carnaval solamente, pues, 2020 de la Plaza no Mayor. solamente pues las personas más adultas, sino también los niños de la ciudad de Ayacucho. Vamos a esperar a que hagan su paso por aquí, por el estrado mayor de la municipalidad. Como ya decíamos, ¿no? Es como para las personas que se encuentran observando las diferentes comparsas, que haya una brecha muy larga en esta presentación. Debería pues por lo mucho haber de 10 a 15 metros, pero se exagera. Y ahora pues se va a hacer presente, como ya decíamos, la comparsa de Huawacuna Manta. Seguimos. Bueno, tenemos ya a la comparsa Huawacuna Manta. No se ha respetado el orden, pero allí aparece como el número 11. Y obviamente esta es una institución importante, por supuesto, que garantiza la protección y seguridad de cientos de niños y adolescentes que desempeñan alguna actividad laboral en las calles, mercados, parques, restaurantes, hogares y otros establecimientos privados. Y obviamente urge un trabajo decidido para cuidar las condiciones en las que niños y adolescentes desarrollan sus actividades. De esta manera vamos a evitar que vulneren sus derechos, en especial de aquellos que son expuestos a trabajos forzados y peligrosos en las minas, en las fábricas y cantinas, ¿no? Indudablemente, pues se ve esto en la ciudad de Ayacucho y se viene trabajando con estas instituciones. Huawacuna Manta. Huawacuna Manta, así es, ¿no? La traducción de esta hermosa fiesta de carnaval. Y obviamente nos parece pues extraordinario que también hagan su participación todas las instituciones al igual como ellos. Por nuestros niños, la traducción Huawacuna Manta, ¿no? Seguimos, señoras y señores, ya estamos también cerca. Hay gente de otro país, ¿no? De Bélgica, esa bandera que vemos es de Bélgica. Seguramente hay muchos voluntarios que llevan adelante esta institución, Huawacuna Manta. Entonces, bueno, realmente es invalorable el trabajo. Y hay niños con sus chiquitas, ¿no? Con sus sombreritos de paja, estos sombreros muy bonitos. Y cantando. Ya nos acercamos, Grace, entonces para poder disfrutar también de lo mejor de esta comparsa y escuchar qué es lo que nos dicen en estos carnavales 2020. Un dato importante, Rafa, también ellos, los de esta organización, se dedican a apoyar a los niños para hacer sus diferentes tareas. Te comento, hace un par de años tuve la oportunidad de visitarlos y había niños pues de los diferentes mercados que iban para que se les enseñe sus tareas. El motivo era, pues ustedes sabrán, que muchas veces los padres de estos niños no tienen el tiempo para poder apoyarlos con sus tareas, y así que ellos van y de manera gratuita les apoyan. Como dice su propio lema y su propia frase, es por los niños y por nuestros niños. Vamos a escucharlos entonces, a ver. Alto a la violencia, justicia, paz y respeto. Eso. Por nuestros niños. Alto a la violencia, vamos ayacuchano. Alto a la violencia del matriz. Huawacuna Manta. Bueno, la bandera que porta delante es la de Alemania. Nos hemos acercado mucho más identificando a la bandera de Alemania, Perú-Alemania.
25 años de cooperación, por supuesto, ¿no?, entre Alemania y Perú, de Bavaria München y Wawakuna Manta por nuestros niños desde el año 1996 al 2020. La bandera de Alemania, entre Perú y Alemania, vale la rectificación, amigos. Vamos ayacuchanos, alto a la violencia, no más muertes de madres, te lo pedimos los niños, alto a la violencia, justicia, paz y respeto, alto a la violencia, justicia, paz y respeto. Vamos ayacuchanos, alto a la violencia, vamos ayacuchanos, alto a la violencia, no más muertes de madres, te lo pedimos los niños, alto a la violencia, justicia, paz y respeto, alto a la violencia, justicia, paz y respeto. Alto a la violencia, vamos ayacuchanos, alto a la violencia, no más muertes de madres, te lo pedimos los niños, alto a la violencia, justicia, paz y respeto, alto a la violencia, justicia, paz y respeto. Justicia, paz y respeto. Un mensaje. El aplauso del público. Marita de comparsa. Wawakuna Manta. El sonar de la timbia, la quena, la guitarra, el acordeón, que famosa ensambietada que tenía el viento, para expresar lo mejor de ese gran sentimiento al hombre, de poblador de Ayacucho. Carnaval 2020. Qué bonito son los carnavales. Y más bonito eso del público, que es un fuerte aplauso. Vamos a aplaudir de nuestro carnaval. Wawakuna Manta, por supuesto, para nuestros niños, el trabajo importante y el mensaje, ¿no?, alto a la violencia, justicia y paz, por supuesto, para nuestros niños. No más muerte de mujeres, no más muerte de madres. Lamentablemente las estadísticas son muy fuertes en los últimos tiempos. Bueno, estamos sinceramente consternados, ¿no?, con cantidad de feminicidios que se dan. Indudablemente los que al final pagan todo este problema son nuestros niños, quedan desamparados y esto debemos cambiar. Este es uno de los mensajes de esta importante institución Wawakuna Manta. Hay muchos feminicidios, maltrato a las mujeres y eso está totalmente mal y hay que desterrar de nuestra sociedad, Grace. Así es, Rafa, a la fecha pues se han confirmado 24 feminicidios. Y mira, y es tan poco el tiempo, son 2 meses prácticamente, y ya pues hay 24 feminicidios. Esta no es una lucha de mujeres contra varones, es una lucha de todos, porque la violencia de género no solamente es contra las mujeres, también contra los varones, y si matan a una, pues matan a todas. Como dice, bien, esta se vuelve a recalcar, esta es una lucha de todos nosotros, de toda la población, de levantarnos contra esto, pues no, porque los que más sufren, los que se quedan desamparados son los niños. Ellos son los que no van a crecer quizá al lado de su madre por todas estas situaciones, y es una pena. Hay que cambiar esta forma de pensar, hay que cambiar esto que nos ha ido calando a través de los años. Y pues lo que dice, ¿no?, la música, el mensaje que nos deja los de Wawakuna Manta es claro y es conciso. Basta la violencia, dejemos esto. En estos carnavales también se hacen presentes los diferentes mensajes para que nosotros podamos pensar y analizar y tomar conciencia de todos nuestros actos. Seguimos ahora con Aldeas Infantiles SOS, quienes atienden a niñas, a niños y jóvenes y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad
impulsando su desarrollo y autonomía mediante el acogimiento temporal en entornos de cuidado protectores y seguros, así como el fortalecimiento de sus redes familiares y comunitarias. Bueno, implementan acciones de abogacía e incidencia política para que el Estado fortalezca y mejore los sistemas de protección a la infancia y a la familia. Vamos a escuchar, Grace, a ver si te acercas, por favor. Pues es claro el mensaje que nos dejan los de aldeas infantiles de SOS, también en pro de la defensa y la lucha por los derechos de los más vulnerados y los más necesitados. Hoy especiamos infantil, SOS Corazón. En el seno de la aldea, mamá. SOS, son familias amorosas, mamás tías SOS, son familias amorosas. Generosa con los niños, generosa con los niños, en la aldea de Ayacucho, SOS Huamanguinos, en la aldea de Ayacucho, Huamanguinos SOS. Y así está haciendo su paso los de aldeas infantiles, dejándonos un claro mensaje, que ellos van a ir protegiendo los derechos de los más necesitados, de las familias y los niños, pues, que están en estado de vulnerabilidad. Primavera, más hermosa que las flores, es la misma primavera, más hermosa que las flores. En el seno de la aldea, mamá y niñas afectuosos, son familias amorosas, mamá y niñas SOS, son familias amorosas. Y ahí va la comparsa Fundación Los Cachorros. Todo este grupo de niños, niñas y adolescentes. Otro de importante también en relación a los niños abandonados, desamparados. Fundación Los Cachorros. Y así hizo su paso por el Estrado Mayor la comparsa de aldeas infantiles SOS, dejándonos un claro mensaje. Y podamos escuchar esas canciones, esas letras. Muy bien, vamos con la Fundación Los Cachorros, una institución peruana sin fines de lucro, con su sede directiva
por supuesto, o directivo de Holanda, cuyo objetivo general es contribuir con el desarrollo integral y la protección de los menores en situación de alto riesgo social, especialmente de aquellos niños y adolescentes abandonados que viven en las calles de Ayacucho. Por ahí gente, por supuesto, de otros países también que trabaja en la Fundación Los Cachorros, un hogar seguro para niños, niñas y adolescentes. Desde el momento que abrió sus puertas en mayo del 2003, la Fundación Los Cachorros tiene como finalidad contribuir en mejorar la calidad de vida de dichos menores a través de diversas alternativas de atención, dándoles oportunidades para que puedan desarrollarse plenamente y ser reintegrados en la sociedad civil y o seno familiar. Esa es la misión de los amigos de la Fundación Los Cachorros, que brinda una atención y protección integral a los niños y adolescentes en situación de calle. Vamos a acercarnos para saber qué es lo que nos cantan, por supuesto, los amigos de la Fundación Cachorros. A ver. Por las calles de Huamanga, por las calles de Huamanga. Dando amor y cariño. En la Fundación Los Cachorros, cabe mencionar que hay integrantes de Autoridades, Holanda. apoyemos a los niños. No queremos ver más niños por las calles de Huamanga, por las calles de Huamanga. Hablamos sonido polémico. Fundación Los Cachorros. Presenta el Carnaval del 2020. Qué bonito clima, qué bonito espectáculo que estamos apreciando. En este lindo escenario de la Plaza Mayor ya se aproxima otra importante comparsa. Amor y cariño. Fundación Los Cachorros ha hecho su paso, una ONG que trabaja con niños y adolescentes que se encuentran en situación de calle. Vamos a seguir con más comparsas. Ya tenemos, por supuesto, muy cerca. Vamos a ver de quién se trata. De la comparsa Huasi Esperanza, mi querido Rafa, también pues comparsas dedicadas al apoyo para ver sobre la vulnerabilidad de las personas, de los más necesitados. Ellos pues así como Aldeas Infantiles, Guavacuna Manta, Fundación Los Cachorros, trabajan en pro de la población, en pro de las personas más necesitadas, tratando así pues de cubrir y de defender sus derechos, que es muy importante. Bueno, Huasi Esperanza es un centro de rehabilitación que brinda una atención integral a niños y jóvenes con discapacidad de 0 a 30 años en extrema pobreza en la región de Ayacucho. Y vemos algunos niños, por supuesto, con cierta discapacidad. Para escuchar
nuestra cultura es más grande que sus problemas. Y obviamente todos los años tenemos que hacer crecer mucho más. No podemos quedarnos en el tiempo. Nuestro carnaval, por supuesto, aparte de ser patrimonio cultural de la nación, tiene que trabajar en internacionalizarse mucho más. Yo sé que es internacional, pero nos falta, ¿no?, para continuar por esta senda tan importante. Obviamente, trabajo en estos carnavales, Fernando. Así es, cada comparsa es un sentir, es una representación de una institución, y todas las instituciones, sobre todo las del Estado, sirven para brindar servicios públicos a nuestra población, y ya vemos frente a la municipalidad, a la también municipalidad distrital de San Juan Bautista, encabezado por su alcaldesa. Vamos a escuchar un poco de el canto de los amigos de la municipalidad distrital de San Juan Bautista, encabezado por su alcaldesa. San Juancito criollo te espera, con sus casonas con la... San Juancito criollo te espera, con sus casonas con... San Juan Bautista. El aplauso para terminar la comparsa, rechazando a todo tipo de violencia. Con ese baile tendencioso. Una demostración y amor a nuestro carnaval. Aquí está la municipalidad de San Juan Bautista. Los sanjuaninos venimos a saludarte, hermosa Huamanga. Los sanjuaninos venimos a saludarte, hermosa Huamanga. Canta, baila y encanta con nuestra comparsa San Juan Bautista. Canta, baila y encanta con nuestra comparsa San Juan Bautista. Los sanjuaninos venimos a saludarte, hermosa Huamanga. Los sanjuaninos venimos a saludarte, hermosa Huamanga. Canta, baila y encanta, esa comparsa San Juan Bautista. Canta, baila y encanta. Gracias, San Juan Bautista. Presento los carnavales. ¡Qué bonito! Nuestra comparsa San Juan Bautista. Los sanjuaninos venimos a saludar, mi hermosa Huamanga. Canta, baila y encanta con nuestra comparsa San Juan Bautista. Canta, baila y encanta con nuestra comparsa San Juan Bautista. La comparsa de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, y vamos a continuar con esta transmisión, dejando sobre todo escuchar, por supuesto, el canto de cada uno de ellos. ¿Qué comparsa viene, Grace? Bueno, estamos viendo a lo lejos, ya está cerca, y qué bonito disfrutar nuestros carnavales, Fernando. Extraordinario, hermoso, incomparable, del cual debemos sentirnos orgullosos. Bueno, por algo somos huamanguinos, seamos de Sucre, seamos de Víctor Fajardo, absolutamente de todas las provincias de nuestro querido Ayacucho.
Debemos de manifestar, Rafa, que cuando nacieron los carnavales no había la división de urbano y de rural, se vivía en cada pueblo y según la historia es el carnaval, el campesino, la única fiesta que respetaba durante todo el año. El campesino se dedica todo el año a sus sembríos, a sus procesos de riego y cosecha, y la única fiesta que respeta el campesino y es como liberarse del trabajo es el carnaval. Y nuestro carnaval ayacuchano es patrimonio cultural de la nación. Todos nos sentimos orgullosos de ser ayacuchanos, de ser huamanguinos y de vivir esta gran fiesta. Pase lo que pase, como tú lo dijiste, la cultura es mayor a los problemas. Hoy nos miramos mal, no llegamos a extremos y el día de mañana como hermanos tenemos que darnos la mano y sacar adelante a esta región tan reconocida ya en el mundo, no solamente en nuestro Perú, sino en el mundo. En Canal 25, a través de toda nuestra plataforma nos están viendo en señal directa, en el Canal 25, en Cablevisión a través del Canal 6, en el Facebook Live, a través de Canal 25 Ayacucho, en el portal web canal25ayacucho.com. Entonces, ahora no tenemos una justificación para ver el más hermoso carnaval del Perú. Así es, vamos a desterrar el divisionismo, aparte que es del pueblo, ¿no? Y siempre ha sido del pueblo. Obviamente a través del tiempo ha ido cambiando porque anteriormente se unían los barrios, visitaban las casas, los famosos hornos donde tomaban su chicha, pues no, así era el carnaval ayacuchano y eso se sigue manteniendo en nuestros pueblos, sigue, ¿eh? Y obviamente que a través de los años ha ido cambiando, no era necesariamente el paso por la Plaza Central, un poco que nos hemos dedicado al centralismo, pero definitivamente en algún momento pues vamos a ir de repente volviendo a lo que es antes, para también disfrutar en otros lugares, ¿no? de nuestro Ayacucho, en otros distritos, no necesariamente en el centro porque se encuentra abarrotado de automóviles, indudablemente. Vamos a seguir hablando, pero ya tenemos a la Dirección Regional de Salud de Ayacucho. Le vamos a dar a Grace para que se encargue precisamente de hacernos escuchar qué es lo que dicen los amigos de la Dirección Regional de Salud. Mientras avanzamos, Grace, avanzamos. Ayacucho. El aplauso para veteranos profesionales que quedan esta linda comparsa. Chaiki, ñuñu, chaiki, añañao, miski, miski, chupi, chaiki, api, chaiki, añañao, miski, miski. Cariñositas somos, solteritas somos. Amamajakuichi, takawajaita, kuyay kuway waita chawan, añañao, miskimi. Jasku cheki, añañao, miski.
Federal de Salud Ayacucho. Gracias, amigos. Cada año presentándose para dedicarnos con su canto. Y así hizo su paso nuestros amigos de la Dirección Regional de Salud de la ciudad de Huamanga. Claro que sí, con sus coplas muy pícaras y jocosas. Bueno, regresando, Grace, con bastante talco el día de hoy de parte de las comparsas. Otra de las empresas que se encarga de hacer obras y está siempre presente en las licitaciones. Estamos hablando de Aren Contratistas Fernando, ¿no? Una de las empresas grandes, muchas veces también cuestionada, obviamente, pues, ¿no? Como toda empresa dentro de su actividad empresarial. Así es, Rafo, es una de las principales constructoras de nuestra región. Toda empresa para crecer tiene que pasar pruebas, tiene que hacerse presente aquí Aren en nuestra ciudad. Ya vemos, está encabezado por su administrador, el contador público Elber Vicente Sánchez, que está encabezando esto. Tengo la suerte de que sea mi hermano, pero así es. Espero que sepa sacar adelante, porque una cosa es estar en el sector público y otra cosa es estar en el sector privado. Yo como administrador sé que es más fácil que te den una patada en las 4 letras y te saquen fácilmente de un sector privado que el del sector público. Efectivamente, son cosas muy distintas, ¿no? Y hay que tener cancha en cada campo, indudablemente. Muy bien, vamos con Aren Contratistas Generales. Vamos a ya en este momento a escuchar de lo que ellos también, por supuesto, están cantando. A ver. Aquí no tienes Aren Contratistas. Aren Contratistas Generales. Talco perfumado, vuela por los aires. Serpentinas de colores, talco perfumado, vuela por los aires. Oh, Huamanga, tierra querida, aquí nos tienes, Aren Contratistas. Oh, Huamanga, tierra querida, aquí nos tienes, Aren Contratistas. Miren ustedes ese bonito desplazamiento. Demostrando su gran preparación, en su baile, su canto. Aren Contratistas Generales. Y el aplauso de este lindo público. Vamos a aplaudir esta linda comparsa. A la niña que está acá, la tercera. Para que den dos. Ay, ay, ay. Ponlo. Avancen. Contratistas generales, Aren Conductora, aquí presente. Contratistas generales, Aren Conductora, aquí presente. La mi nombre te saludamos en tu carnaval. La mi nombre Huamanga, te saludamos en tu carnaval. Saludando a nuestros carnavales. Aren Contratistas Generales. Qué bonita comparsa. Recordarles que la coreografía tiene que ser fluida, no estática. Es un concurso. Vamos, Juan. Pato. Los acordeones, adelante. Vaya a ver. Avance. Ahora despacio, amigos,
amigos míos, los congresistas pasarán, brindando gozo y alegría, bailando, cantando el carnaval. Somos águilas en Profesionales de excelencia, ya estamos listos para triunfar. Somos águilas en el vuelo que se eleva con libertad. Profesionales de excelencia, ya estamos listos para triunfar. brindando gozo y alegría, bailando, cantando el carnaval. Abran espacio, amigos míos, con fuerza de arena pasará, brindando gozo y alegría, bailando, cantando el carnaval. Somos águilas que se llevan con libertad. Profesionales de excelencia, ya estamos prestos para triunfar. Mare Constructores, realmente otra comparsa muy bonita, numerosa en estos carnavales. Señoras y señores, seguimos por supuesto transmitiendo con Fernando, con Grace. Saludos para nuestro gran amigo Marcelino Cuba Díaz, quien hace también indudablemente pues indudablemente noticiero en los horarios que tiene establecido el canal 25. Grace, ¿quiénes vienen? Los adultos mayores. Vamos allá en este momento esperar a otra comparsa. Fernando, vienen nuestros adultos mayores. Así es, también todos, este es un festival, una festividad inclusiva. Lo viven los niños, lo viven los adultos, lo viven los adultos mayores, y es así como se organiza. Todas estas instituciones trabajan bajo el voluntariado de muchos jóvenes, que es digno de loar este trabajo, porque tanto los niños como los adultos mayores merecen una calidad de vida en nuestra región. Vamos a escuchar también a nuestros adultos mayores. Qué lindo grupo. Voluntades. San Juan de Dios. Quienes trabajan por nuestros adultos mayores y niños también, por supuesto. Vienen a compartir con nosotros esa gran alegría de estar presente en los carnavales 2020. El aplauso. Vamos pidiendo una vez aplauso fuerte para ellos. Hay que aplaudirlos. El entusiasmo nunca debe morir. Es una demostración con esta gran fundación de voluntades sin fines de lucro. Jóvenes que trabajan, por supuesto, de manera voluntaria. No, es un trabajo formidable y la verdad que no escatiman ni el tiempo. Ellos dan todo el amor del mundo, todo lo mejor de ellos para poder, por supuesto, atender a toda la gente adulta mayor. Póngase su chaleco, mi estimado Fernando Vicente. Bueno, tienen que hacerle un doble XL, pero hagan un esfuerzo hoy día en ponerse su chaleco. Así es, tenemos la presencia de Sinfonía por el Perú, también otra organización de núcleo de Ayacucho. Esto es un trabajo por la juventud, por los niños. Pero qué bonito, mire, ya nuestro organizador de nuevo se ha desentendido y tenemos nuevamente mucha distancia entre comparsa y comparsa. Vamos a escuchar qué es lo que dicen los niños de Sinfonía. A ver. Que tenemos un gran corredor turístico. Tenemos enfrente al mirador del Museo de Cuchumay, señores visitantes. A otro extremo, al lado izquierdo, está el santuario de Quinopata. Y todos bailando, gocemos carnavales. Y todos bailando, gocemos carnavales.
carnavales. Sinfonía Perú, otro grupo de niños que ya han hecho su paso por la puerta de la municipalidad. ¿Qué tal manera de disfrutar? Nosotros muy cerca, llevándoles a casa, usted de repente que no ha podido salir, y se nota organizado realmente, ¿no? La presencia de los grandes amigos de Ayacucho, tranquilos. En otros años hemos tenido estragos, pero la verdad que en este momento vemos una organización muy calmada, tranquila. La gente está viendo realmente sus asientos de sillas de plástico de una manera confortable. Sinceramente no veo el desorden de los años pasados, Fernando, ¿eh? No veo, en algunos momentos nosotros hemos tenido el problema dentro de la transmisión donde la gente nos decía que nos retiremos, pero ahora lo noto totalmente tranquilo y organizado, sinceramente. Así es, tenemos que ver que a pesar de los últimos sucesos en nuestra región, se está sacando adelante este carnaval con paciencia, con una buena organización y sobre todo con la voluntad de participación de cada una de las comparsas, ¿no? Esto ha visto una reunión previa a este evento que se ha realizado hace 2 días en el cine municipal, encabezado por nuestra máxima autoridad de edil, que es Yuri Gutiérrez, conversando con cada delegado de cada comparsa. Lo único que le pedimos a todas las comparsas es que no se distancien demasiado. Hemos pedido hace rato a la comisión organizadora que mande una persona que se encargue de medir esa distancia desde el ingreso que se pone como un cuello de botella siempre que es el 9 de diciembre a nuestra Plaza Mayor, y desde ahí debe haber pues gente de la comisión organizadora tratando de mejorar esta organización. Muy bien, me preguntan a qué hora pasa la Policía Nacional del Perú. Ya pasó la comparsa de la Policía Nacional del Perú. Saludo a la familia Mendoza Medina, quienes nos están viendo, por supuesto, a esta hora en estos bonitos carnavales. Grace pide a gritos acercarse al Colegio de Abogados, debe tener algún amor por ahí, indudablemente, seguramente quiere impresionar porque hoy día ha venido con su mini. Alguien va a llevar su casa a pensión de alimentos. Muy bien, acércate, Grace. Un personaje milenario. Colegio de Abogados Ayacucho. Bonita comparsa. Se merece un fuerte de aplauso, amigo público. Vamos a aplaudir. Colegio de Abogados del Perú, Colegios de Abogados del Perú. Ojalá y callar carne, expediente que ojalá y callar carne, monas hay que orar, ya sacuana y kipa, monas hay que orar, hay kipa. Colegio de Abogados de Ayacucho.
Este es su paso por la Plaza Mayor, el ilustre colegio de abogados de la ciudad de Ayacucho. Para agruparse. Continuamos en las noches, en este con el canto, momento. las canciones, las composiciones. Nuevamente, ¿no? Se desorganiza Fernando. No vemos ni una comparsa. Estamos a una cuadra, más o menos, a una cuadra de la puerta de la municipalidad. Y esto se tiene que ir, por supuesto, en el transcurso de las horas, organizarse porque el tiempo, ¿no? Porque faltan muchas comparsas. ¿En qué número estamos, Grace? Tú que estás llevando la cuenta. En la 21, ya está llevando la cuenta 21. Faltan todavía 60 comparsas, Fernando. Vamos a ver qué comparsa viene a continuación. Bien, esto es lo que se debe de superar para el día de mañana, que es el segundo día de carnaval. Solicitamos, que hemos visto creo en la parte superior, al gerente municipal que pueda delegar a las personas encargadas en la comisión organizadora de que no exista mucho distanciamiento, por dos cosas, por tener una continuidad constante ahí de cada comparsa, y también porque posiblemente en unas horas más comiencen las lluvias en nuestra ciudad, ¿no? Para tratar de conversar con los capitanes de cada agrupación. Muy bien, seguimos, por supuesto, disfrutando de estos carnavales en la ciudad de Ayacucho. Hay mucha gente que nos está escribiendo. Al final pagan todo este problema, son nuestros niños, quedan desamparados y esto debemos cambiar. Este es uno de los mensajes de esta importante institución Wawacunamanta. Hay muchos feminicidios, maltrato a las mujeres y eso está totalmente mal y hay que desterrar de nuestra sociedad, Grace. Así es, Rafa, a la fecha pues se han confirmado 24 feminicidios y mira, y es tan poco el tiempo, son 2 meses prácticamente y ya pues hay 24 feminicidios. Esta no es una lucha de mujeres contra varones, es uno de todos nosotros, de toda la población, de levantarnos contra eso, pues no, porque los que más sufren, los que se quedan desamparados son los niños. Ellos son los que no van a crecer quizá al lado de su madre, por todas estas situaciones, y es una pena. Hay que cambiar esa forma de pensar, hay que cambiar esto que nos ha ido calando a través de los años. Y pues lo que dice, ¿no? La música, el mensaje que nos deja los de Wawacunamanta es claro y es conciso. Basta la violencia, dejemos esto. En estos carnavales también se hacen presentes los diferentes mensajes para que nosotros podamos pensar y analizar y tomar conciencia de todos nuestros actos. Seguimos ahora con Aldeas Infantiles SOS, quienes atienden a niñas, a niños y jóvenes y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, impulsando su desarrollo y autonomía mediante el acogimiento temporal en entornos de cuidado, protectores y seguros, así como el fortalecimiento de sus redes familiares y comunitarias. Bueno, implementan acciones de abogacía e incidencia política para que el Estado fortalezca y mejore los sistemas de protección a la infancia y a la familia. Vamos a escuchar, Grace, a ver si te acercas, por favor. Los errores que se cometen en nuestra región, ha reconocido que algunas de sus decisiones han sido indebidas, han sido inoportunas y ha pedido a la población, y esperemos, porque desde la prensa, desde el canal, nosotros vamos a exigir que cumpla, que muchos de los proyectos que necesita nuestra tierra también necesitan ser consultadas, porque son necesidad del pueblo. Las instituciones, las autoridades existen para satisfacer las necesidades de un pueblo tan religioso, tan carnavalesco como Ayacucho. Eso es lo que nos está haciendo falta. Bueno, y más aún en la coyuntura en la cual nosotros nos encontrábamos
indudablemente ha sido un error, ¿no? O sea, y eso tiene que reconocerlo, tiene que reconocer cualquier autoridad, porque no era el momento adecuado. Estábamos muy cerca de los carnavales, pero en fin, no hay que dejar de lado eso. Ya se han devuelto las rejas, mucha gente lo había pedido, así como también hay gente que definitivamente está de acuerdo que se saque las rejas de la Plaza Mayor, pero eso creo que ya tenemos que dejarlo de lado para luego, posteriormente, debatirlo, ¿no? Y conversar con el pueblo, que indudablemente son los que han elegido a las autoridades. Y eso tiene que entender, y hace unos instantes le decía al alcalde, tiene que haber un cambio, un giro de 360 grados. Le dijimos de manera directa, y bueno, dijo que sí, ¿no? En eso vamos a trabajar y esperamos para el bien del desarrollo. Nos acercamos al bicentenario, obviamente, y tenemos que desarrollar mucho más. Nos faltan obras de alto impacto realmente, ¿no? Tenemos una calle muy saturada en el centro, faltan corredores viales, una infinidad de cosas, y por eso tenemos que trabajar juntos, unidos, como tú decías, comparadas bien con el deporte. Muchas veces en toda familia, a veces uno pasa una situación difícil, pero luego conversando se soluciona, ¿no? Sobre todo el diálogo es importante para poder lograr grandes cosas, Fernando. Así es, Rafa, todo cambio incomoda. Hace algunos años atrás, yo pues, recuerdo que todavía estaba en la vida universitaria y llegué de vacaciones, y justo en la noche que salí con mis amigos a celebrar, porque venimos a esta tierra hermosa a celebrar muchas veces, nos sacaron las palmeras. Salíamos de la Peña Machi, una peña que ya no existe, se cerraron hace, y llegamos a la Plaza Mayor y ya las palmeras no estaban. También incomodó a la gente en esa generación, éramos muy jóvenes, y todo cambio incomoda, pero es todo un proceso de concientización. No significa que porque en Ayacucho tengamos rejas en la plaza, seamos menos cultos que Cusco, que Arequipa, que Trujillo, que Piura, sino que debemos de empezar a concientizar, porque no solamente es cuestión de personas. Las personas cuando están ebrias pierden la conciencia. Los animalitos que son callejeros no tienen esa conciencia ni un raciocinio y se van a meter a nuestra Plaza Mayor. Entonces es todo un proceso, es todo un programa de concientización a la gente, de cuidado de los animales, de control de los animales callejeros, de permiso de hasta qué nivel de estado etílico pueden transitar las personas para que esto no se convierta pues como lo que normalmente pasa en Semana Santa y en Carnavales, por las noches, en un chiquero. Hay que ser más regionalistas. Alguna vez en Arequipa se me cayó el sobre de un hals y un arequipeño me dijo, señor, recoja su basura porque ya me di cuenta que usted no es de acá. Y ellos sí son regionalistas y protegen y enseñan a los demás. Yo no te puedo decir la vergüenza que sentí por un solo sobrecito de un hals. Imagínate, el día que en Ayacucho empecemos a hacer esas cosas, ya estaremos empezando a ser más regionalistas que nunca. Hay que enseñar, es difícil desaprender, pero hay que enseñar a la gente a que esas cosas y esos malos hábitos o costumbres se pueden superar. Bueno, y eso tenemos que iniciarlo desde casa, ¿no? Indudablemente desde casa, porque si a nuestro hijo vamos a permitir en la calle, digamos, come una canchita de palomas en una bolsita y fácilmente lo tira al suelo y el papá no le dice nada. ¿Qué estamos haciendo nosotros? O sea, no todo es de repente echarle la culpa a las autoridades. O sea, nosotros también tenemos que empezar. Nosotros como ciudadanos tenemos que educar a nuestros hijos. Obviamente también, como tú decías, cuidar a nuestros animales, ¿no? No podemos echar la culpa a las autoridades nada más. Empecemos. Obviamente que es un trabajo, es todo un proceso que se tiene que dar probablemente en varios años, no se puede aprender fácilmente, pero para el ejemplo que tú ponías, habrán tenido que pasar muchas cosas en Arequipa, ¿no? Porque no creo que haya sido de noche a la mañana. Indudablemente hay mucha gente culta en la ciudad de Ayacucho. No es precisamente, como decías, por las rejas, ¿no? Y creemos que definitivamente nosotros tenemos que ir cambiando poco a poco y obviamente tiene que haber socialización de parte de las autoridades. Si van a tomar alguna acción, indudablemente están los medios de comunicación para eso, las redes sociales, ir avisando y no hacerlo, ¿no? Como se ha hecho de un momento a otro y sobre todo en la noche, ¿no? Es un poco que ha exacerbado justamente el ánimo de la población, Fernando.
Así es, yo creo que las cosas se deben hacer de manera más oportuna, más transparentes. Que lo vea la gente, que vea el trabajo de nuestras autoridades. Si nosotros vemos el trabajo del gobierno regional, el trabajo de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a plena luz del día, y reconocer, han tratado de darle una mejor imagen, pero no ha quedado del todo bien. Vemos esta pista en la cual está pasando y es el estado oficial de nuestro carnaval. Pongámosle un reto tanto al gobierno regional como a la municipalidad provincial y a las municipalidades distritales de que para el 2021, que es el bicentenario, no tengamos estas calles para nuestro carnaval del bicentenario. Debe ser una nueva imagen. De repente, Yuri Gutiérrez dice que va a ser una consulta popular. Ojalá que la gente decida. Yo soy partidario que nuestra plaza para ser ya no necesita rejas. Pero tenemos un año para culturalizarnos y para, en vez de atacar, decir, señor, no se meta ahí, señor, no se tome una foto, no le pisen más. De Lima, y gracias, dice, por transmitir en vivo. A Sonia de la Cruz, bueno, y a todas las personas que nos están viendo, a los amigos de Cachito Jeans. El jeans que marca en todo el Perú también, disfrutando con los compadres, ¿ah? Con los compadres, como todo huamanguino en la ciudad de Ayacucho. Grace, a ver, ya dividimos. ¿Usted qué comparsa es? Bueno, vamos a en este momento ya acercarnos, ¿no? Estamos a unos pasos nada más de disfrutar otra de las comparsas. ¿Se ha demorado cuánto tiempo más o menos para que llegue Grace? 10 a 15 minutos. Tratamos de aprovechar estos espacios para poder realmente conversar, ¿no? Aparentemente es de Vilcas Huamán, ¿no? Aparentemente vamos a comparsa al consagrado de Vilcas Huamán. Bueno, saludar a todos los amigos de Vilcas Huamán, quienes se encuentran viendo también la transmisión. Así es, mi querido Rafa, se acerca la comparsa de Vilcas Huamán, obviamente con su alcalde, como debería ser, como ha sido todas las comparsas hasta el momento. Han estado pasando con sus señores alcaldes, y bueno, en esta oportunidad la municipalidad se hace presente a través de la comparsa Halcón Sagrado de Vilcas Huamán. Vamos a acercarnos para poder también disfrutar. Muchos saludos para los amigos de Vilcas Huamán. Tierra linda y sagrada, hay muchas cosas por explotar en Vilcas Huamán. No solamente lo que tenemos, sino hay mucho por invertir. Se tiene que trabajar en el turismo, en el tema de turismo, en todo nuestro querido Ayacucho. Muy bien. Hay cierta inconformidad de parte del público porque se están colocando alrededor los chicos de la escuela, debe ser, la escuela de la policía de la NAS. Pero vamos a escuchar y luego hablamos de ello, Fernando. Vamos a escuchar qué es lo que canta. Ahí están. Qué bonita vestimenta. Bueno, el nuevo congresista de Vilcas Huamán, hoy día desde Vilcas Huamán. El flamante congresista, por supuesto por Ayacucho, el señor Javier Mendoza, Marquina, bailando con tu pueblo. Por supuesto, aquí está mi identidad, mis raíces, todo lo que he salido también todos los años, y con toda voluntad y emoción estamos acá en las calles de Huamanga. La gente espera mucho trabajo de parte de ustedes. Realmente está incómodo, ¿no? Y ojalá que ustedes respondan frente a ello. Por supuesto que sí, yo creo que hay mucha preocupación. Tenemos un poquito tiempo, pero vamos a dar todo por el todo. Seguir bailando. Por supuesto, gracias. Bueno, continuamos. También el alcalde de Vilcas Huamán, ¿cómo está? Con su lindo pueblo, hermoso traje. Señor periodista, muy buenas tardes. Acá presente la Municipalidad Provincial Vilcas Huamán, encabezado por mi persona, Agliberto Martínez Buitrón, acompañando al Niño Carnavalón, iniciando con nuestra carnaval ayacuchana, y mañana el encuentro en Pampamalca, Vilcas Huamán. Para ello invito a todos los hermanos de la región Ayacucho
nacional e internacional. Vilcashuamán garantizado en las vías asfaltado, seguridad ciudadana, comidas típicas, todo lo mejor, esos huaracas, eso, compositor de canciones. A tocar ese tía. Ese tía, ay. Guaira yawan viento yawan Paris chaco y Cuspa. Up, up, up. Azucharito y su chuchari, ay purina y man. Azucharito y su chuchari, ay purina y man. Hachkan, Qué bonito. El aplauso de Tenín Buco. El aplauso, hermanos paisanos. En la municipalidad de Vilcashuamán, al consagrado. Se prepara muy bien. Esta es una demostración del sindicato de Vilcashuamán. Felicitamos al territorio Barça. La coreografía tiene que ser fluida, no estática, por favor, comprendan los concursos. Yo soy Virginito aquí. Y atendemos a la cooperativa entidad financiera que tiene muchas agencias a nivel nacional. La cooperativa Santa María Magdalena. Gracias a la municipalidad de Vilcashuamán. Gracias, hermanos paisanos. Y aquí tenemos una importante entidad financiera que tiene muchas agencias a nivel nacional. En la cooperativa de ahorro y crédito Santa María Magdalena, con su mascota Coperín, con el niño gracioso querido de todos los niños. Gracias a Vilcashuamán. Y aquí está el gran Barça de la cooperativa Santa María Magdalena. Muy importante. Vilcashuamán, por supuesto, la municipalidad distrital de Vilcashuamán. Hemos visto al alcalde de la provincia de Vilcashuamán y Javier Marquina, el flamante congresista. Así es, estaba Javier Mendoza Marquina, el nuevo congresista de la República, para esta parte complementaria del Congreso hasta el 2021, que son las elecciones generales en nuestro país. Ya viene también la comparsa de la cooperativa Santa María Magdalena, con una vestimenta muy colorida, muy resaltante, con Coperín como la mascota que encabeza eso de acá.
contribuyendo con el desarrollo. 100% ayacuchanos con microempresario, del bien vecino, socio guamanguino. Amigo, microempresario, del bien vecino, socio guamanguino. ¡Qué lindo de Ayacucho! A ver, vamos por este lado. De esta comparsa, María Magdalena, ven a contemplar toda la belleza. De esta comparsa, María. Atención, atención, que llamado Ayaquille y Panaque García. Una pequeñita de Santa María Magdalena. Con la belleza de esta gran comparsa, María Magdalena, ven a contemplar toda la belleza de esta gran comparsa.
La División Regional de Agricultura. Vamos con la timbia, la quena, el acordeón, la guitarra y esas voces afiatadas que se ven al viento, qué bonito. Guitarras, quenas y charangos, huamanguinos, oigan pues muchachas, tocan guitarras, quenas y charangos, jacoyena, chay, puri, caramuzo, chachi, chachi, pas, nanay, nanay, nanay. Ese escenario ya está muy cerca. Toca pues, toca promoción. Bravo amigo, que dame el mejor respeto a nuestra cultura ayacuchana. Saludos para todos. Carnavales, qué bonito. Y aquí está innovación tecnológica. Ahí estábamos con la comparsa de la Dirección Regional Agraria, muchos amigos, mucha gente de la promoción que ahora ya están desempeñándose profesionalmente en todas estas instituciones, Rafa. Muy bien, continuamos con otra institución, ITAEP. Estamos llegando adelante, por supuesto, de estos carnavales, donde la gente indudablemente disfruta a través de la señal de Canal 25, y los protagonistas son las comparsas, señoras y señores, no nosotros, porque solamente queremos indicarles detrás de cámaras de qué instituciones se tratan, porque ustedes se merecen eso y están viendo, obviamente, en sus casas. Fernando, ¿no? Efectivamente lo que decía, los protagonistas son la comparsa, no nosotros, por eso es que estamos detrás de cámaras nada más. ITAEP es Innovación Tecnológica de Altos Estudios Profesionales. Tengo entendido que es una especie de instituto de capacitación profesional que está por la zona norte de nuestra ciudad, específicamente por Frente a Agricultura, más o menos por ahí queda esta institución de capacitación profesional. Veamos qué es lo que están cantando. Se ha extraviado, por favor. Es una cenita, por favor. Estos están buscando su casa, no sé dónde es. Ahí está lo que pasa. ¡Espera, maestro! Bueno, ya vemos las consecuencias de esta gran fiesta. Están sin rumbo dos miembros de ITAEP. Parece que no les han capacitado bien en lo que a su ruta se refiere. Que se viene aproximando. Bueno, creo que se tiene que evitar, ¿no?, ese tipo de situaciones, pero lamentablemente en ese trayecto de estar esperando, sobre todo en el Jirón 9 de diciembre, la gente pues empieza a probar el licor, ¿no? Hace unos instantes nos han invitado a nosotros también, pero bueno, como estamos transmitiendo
tenemos que evitarnos justamente para no estar en estas consecuencias. Parte del carnaval ayacuchano, indudablemente. Vamos a seguir nosotros disfrutando de estos carnavales. Bueno, se cae uno de los integrantes de ITAE.
Agüita me dice, agüita yo te doy, agüita de esa quebradita, agüita de esa quebradita, agüita de esa quebradita, agüita de esa quebradita. Y atendemos a la comparsa de Foncodes. Y así la llegada de la comparsa del Ministerio de Vivienda. Gracias, amigos. Y aquí ya se aproxima Foncodes. Avanzando, 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 amigos. Así bailando, cantando por las diferentes calles. Amigos de Foncodes, pueden avanzar. ¿Para qué? Para andar sufriendo. ¿Para qué? Para andar llorando. Un saludo para Canal 25. De acá del Ministerio de Vivienda para todos ustedes. Saludito, papá. Tú siempre. Ahorita me dice. Ahorita yo tengo. Ahorita me dice. Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social de Foncodes. Avanzando. Agüita de esta manguerita, agüita de esta tu manguera. En otro Ayacucho, la región de Ayacucho, tenemos gran diversidad de bailes de cada distrito, de cada pueblo. Y el día de hoy una demostración aquí en la Plaza Mayor, presente Ministerio de Vivienda y 2020. Construcción. Y obviamente grandes amigos también que encontramos después de mucho tiempo de haber trabajado en otros lugares. Y hoy nos encontramos. ¿Cómo es la vida, Fernando? Así es, ¿no? Pero, indudablemente, a veces por razones de trabajo viajamos a otros lugares y después de muchos años nos encontramos con los grandes amigos y netamente para esta fiesta de carnaval siempre están presentes en Huamanga. Así es, no tenemos nosotros por qué ocultar el sentimiento que tenemos como huamangueros, como amigos. Algunos acababa de encontrarme con Sol Guamaní que me dice nuevamente en mi tierra, Fernando, bienvenido también para él, a toda la gente que se ha metido en la comunicación, porque de todos ellos depende la difusión de esta gran costumbre que es el carnaval. Ya viene nuevamente una comparsa, es Foncodes en esta comunidad, que debe estar encabezado por Germán Martinelli, que es el jefe de Foncodes en esta gestión. Vamos a hacer la cobertura, vamos a ver qué nos está preparando Foncodes, esta comparsa que ya se presenta frente al estrado, frente a la Municipalidad Provincial de Huamanga. Aquí a nuestros hermanos de Foncodes. Foncodes es una institución que se encarga de ejecutar los proyectos y poder lograr el avance. Esta linda fiesta. Así es, mira, el carnaval es un patrimonio cultural, creo, del Perú, y ojalá que sea el mundo. Y nunca perdamos. Yo he tratado de traer a las personas, o sea, que más se identifican en otros proyectos productivos, que son de Vilcarhuamán, Socos, entre otros sitios. Creo que eso también de eso se trata los carnavales, ¿no? Ahora estoy en Foncodes, en otro momento estoy en otra institución, pero cuando uno está en una institución hay que enfrentarlo de verdad. Y las personas que he traído son verdaderamente de los lugares más necesitados del Perú. Entonces escuchemos a los lugareños que ha traído Germán Martinelli. Ahí está el Comité Local de Asignación de Recursos Claro, proyecto MIDIS, al Centro de Barrios Rurales con Economía de Cacoy, Quinoa, Foncodes.
retablos, Quinoa. Víctor Chávez. Son diferentes programas de folclores. Atención para el desarrollo rural. Núcleo ejecutores, efectivamente, son núcleos ejecutores. Núcleos ejecutores, Aguilar de Chusquín, de Quinoa, Aguilar de Socos. Mira ustedes, de recursos con el número 118 del 2016, consistente en el acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales. Son algunos de los proyectos que están pasando frente a la municipalidad y que se vienen ejecutando a través de esta institución Foncodes en nuestra región. Vamos a seguir viendo, ya nuestras cámaras en vivo pueden estar, están desplazadas para que ustedes vean el baile y costumbrista de los carnavales que ha traído la institución Foncodes a nuestra Plaza Mayor. La comparsa de la institución Foncodes. Y sigue pasando la comparsa de Foncodes, que ha traído a algunos lugareños de Somos en esta oportunidad. Y ya viene la comparsa oficial de esta institución, las cuales también nos acercaremos para poder escuchar las composiciones en esta oportunidad frente a su paso de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Foncodes. Gracias. Ayacuchanos somos de Foncodes, que venimos con los carnavales. Gracias a los amigos de Foncodes. El llamado a Irene Quispechito, por favor. Su mamita viene esperando. Aquí el portal municipal. Las muchachas del Foncodes, lunarejitas, buenas Bueno, mocitas, quiero comunicar que en la parte superior del portal municipal están los siguientes jurados calificadores. como quisiera. Calificar autores para el curso de las comparsas. Está como jurado calificador el profesor Wilfredo Guamán Barrera, o Barrientos, y Meyermen Quispe, jurado calificadores.
Castro Quispichito también, como jurados en la parte superior del portal municipal. Acabamos de ver el paso de la comparsa de Foncodes. Uno se encuentra con cada amigo, la coreografía cada profesional de alguna generación. Tiene que ser fluido. Hemos convivido en Y nuestra también región que se demora, y así también como está a punto. festejan ese carnaval, quizás pasados los carnavales tengan también un desempeño y una labor y un objetivo en cada una de sus oficinas en Hoy estas son el paso de las instituciones. fuerzas institucionales. Continuamos, muchas gracias a los amigos que nos siguen escribiendo en las Para el día redes. de hoy. A esta hora de la tarde ya viene otra comparsa. Indudablemente la gente siempre esperando ver a sus familiares, a sus amigos de las diferentes instituciones, como cada año. Presentando la presencia de los Reiteramos a los Policía amigos que nos Nacional, están preguntando en las del redes. pueblo serenazgo, Mañana de Sambo, estaremos con todos los el barrios. tema de la Mañana vamos a compañía, tener a para las cualquier atención. comparsas que cada año representan a y nuestro también la querido policía Ayacucho. municipal. Hablamos, por ejemplo, Este es muy de importante de apoyo. Huamanga Tunante, hablamos de Jarana Huamanguina, hablamos de la comparsa de la Magdalena, de los tradicionales, ¿no? Por ejemplo, de la comparsa 2 de Mayo, creo que también sí, los charros de San Juan Bautista. ¿Qué comparsas? Arte Moderno, por ejemplo, tiene más de 40 años, ¿no? Arte Moderno, con sus zapatos rojos patentados, por si acaso, ¿no? Nadie utiliza ese zapato rojo. Otrora, aquellos años, Arte Moderno, una gran comparsa. Representativas de los barrios. Los barrios, cuando tú pertenecías a un barrio, era un sentir distinto el pasar por la Plaza Mayor. Siempre han habido cambios, ¿no? Y se nota mayor organización de parte de esas compañías. Y esperamos que a través de los años se mantenga esto y crezca mucho más. Y eso es lo que queremos, Fernando. La mayoría de comparsas tradicionales de nuestra Huamanga ya tiene la presencia de la generación 4X, 3X, 2X, que son las generaciones se diferencian por 10 años aproximadamente. Pero, como tú decías, la cultura es transgeneracional, se pasa de abuelos a padres, a hijos, a nietos, y hay que mantener esa identidad. Quizás, no quiero equivocarme, quizás Cangallo Corazón ha querido grabar con los Jarcas por una cuestión de figurar, trascender, pero Huamanga es otra cosa. Huamanga tiene que tener y mantener su cultura y su costumbre con las próximas generaciones siguientes en un futuro y así mantener la identidad de nuestro país. Bueno, hablando de Cangallo, mucha gente decía, ¿por qué no bailan con los trajes
con los cuales hacen la bajada de Reyes, por ejemplo. La bajada de Reyes, algo así, ¿no? De la Virgen de la Asunción, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Pero sería bonito, ¿no? O sea, sería excelente que también en alguna etapa o en algún año muestren, ¿no? Un poco modernizando, manteniendo la identidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí. Ya tenemos la presencia cerca al frontis de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a la comparsa de la Unidad de Gestión Educativa de Huamanga, la UGEL Huamanga, ¿no? Entonces también viene con un colorido, traje típico las damas de una huamanguina. Ese es el traje típico de Huamanga. Ahora han variado, no es un color uniforme, es un color variado que resalta a la vista de los espectadores esta comparsa. Lo que sucede es que en antaño era así, ¿no? O sea, no había uniformidad. Tú agarrabas tu guitarra, te ponías un poncho y no necesariamente tenía que ser igual, ¿no? Para poder bailar. Vamos a escuchar Grace, a ver, la encargada de llevar, por supuesto, el micrófono a esta comparsa. Así se vive los carnavales de 2020 en Ayacucho, para el Perú y el mundo. Vamos a pedir los fuertes de aplauso a esta comparsa. A ver el aplauso de este lindo público. Hay que premiarlos con aplausos. A esa cholita me está mirando, ¿qué le pasa? A esa cholita me está mirando, seguro quiere algo bonito, algo riquito, un chicha, seguro quiere algo bonito, algo riquito, un chicha. Es el carnaval, bonita composición. Dedicada de gestión ejecutiva local. Un fiel Huamanga, gracias amigos. Gracias. A UGEL Huamanga. Y aquí está la comparsa de la tierra del Charquicalca, los arrieros legendarios de Carmen Alto. La municipalidad distrital de Carmen Alto.
por su alcalde, Lucho Yayawi, para los amigos, Jalas, más conocido como Jalas, buscando el desarrollo de Carmen Alto con mucha población. Este año publicarles que cumple 100 años de creación política, el su centenario Carmen Alto. Invitamos a visitar Carmen Alto, también los amigos, y al invitado su alcalde, padre de iniciativa, trabajadores. Y ese es el paso del Augel de Huamanga aquí por la Plaza Mayor de Huamanga. Y ahora se hace presente la comparsa municipal distrital de Carmen Alto. Seguimos, gracias Grace. Continuamos esta transmisión llevándoles todo lo mejor. Mucha gente nos pregunta a través de las redes de las distintas instituciones. Bueno, justamente una de ellas me preguntaba de la municipalidad distrital de Carmen Alto, de este hermoso lugar que tiene tradición. Obviamente hay muchas historias, ¿no? El famoso Charquicanca, los bravos arrieros, esos viajes tan largos que se hacían, obviamente, por supuesto, en épocas antiguas, iban de otro país a otro, ¿no? ¿Qué tal es, hombre? Realmente ahora viajarías así, Fernando, ni una cuadra. No, y las costumbres que tenían estos comerciantes, los famosos arrieros, es también de tener pues una moza en cada lugar donde llevaban sus mercancías, ¿no? Y ahí empezó la infidelidad. Siempre la mujer motivo del pecado del hombre. Y Grace lo debe saber, supongo yo. Bien, ya está frente a nosotros la municipalidad de Carmen Alto. Vamos a tratar de escuchar las letras que en esta oportunidad nos han preparado para poder disfrutar de estos carnavales 2020. Estamos en vivo y en directo, siendo exactamente las 3 de la tarde con 23 minutos, desde la Plaza Mayor, bajo la señal con nuestros nuevos equipos en Canal 25, haciendo el mayor despliegue con nuestras cámaras y llevando adelante el carnaval. Ya nos encontramos acá, también está capitaneando la comparsa de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto. Acá está el doctor, vamos a avanzar. Sí, muchas gracias. A veces este furor que quiere vivir la gente y demostrarle a su pueblo que quiera su Huamanga, que quiera sus carnavales, que esto nunca va a desaparecer y que más hacer frente a todo, también la visitación, con todo el perdón en este caso. Nosotros como carmenatinos, tierra del legendario, siempre vamos a estar en las actividades de Huamanga. Somos huamanguinos de todo corazón, somos ayacuchanos y somos peruanos. ¡Que viva el carnaval ayacuchano! Y este 2020 creo que sea lo mejor. ¡Arriba el Perú y arriba por encima de todos Ayacucho! Muchas gracias. ¡Que viva el carnaval! Un aplauso fuerte para las los palabras del alcalde de Carmen Alto, emocionado. Y eso es lo que tenía que ser el pueblo de Ayacucho. Superar nuestras diferencias, superar las posiciones políticas partidarias y salir adelante. Vamos a escuchar las letras que nos ha traído las chicas, las bellezas de Carmen Alto. Tierra de los legendarios, tierra de grandes arrieros. Desde la tierra de Charquicanca, Carmen Alto, la tierra de los arrieros, la Municipalidad Distrital de Carmen Alto presente en los carnavales 2020. Su señor alcalde, la parte administrativa, trabajadores,
Hermanos, amigos. Tierra de los legendarios, tierra de grandes guerreros, tierra de los legendarios, tierra de grandes guerreros. Vamos, Julio Zulca. Johnny Medrano. Estamos apreciando el día de hoy el paso de convocaciones institucionales. Actores en esta oportunidad, la comparsa de la municipalidad, la gente que está quema muy fuerte, hace unos instantes estaba templadito, pero así es, ¿no? Así es Huamanga, estamos acostumbrados a esta hermosa tierra. ¿Quién no quisiera tener presencia internacional, los carnavales y nuestra Semana Santa, que estamos muy seguros va a ser lo mejor este año, ¿no? Esperamos que nuestras autoridades puedan organizar mucho más. Me contaron por allí que los de la municipalidad, los entes encargados, estaban, vamos a ir mejorando. Y las municipalidades distritales, Rafa, de contar y hacer los Juegos Bolivarianos el año 2025 aquí en Ayacucho. Y eso nos haría crecer bastante. Muy bien, vamos a apreciar a Micro Red, Salud Quinoa. Escucharemos el canto de ellos. Micro Red Salud de Quinoa. Gracias, amigos. Ese pueblito de Quinoa importante. En la fama de Ayacucho está el obelisco que simboliza la independencia del Perú y América. Y ahora tenemos otra comparsa que se aproxima. Vamos a ver que avance.
nomás está saliendo mi mal, poco a poquito se acaba mi vida. Tú nomás estás saliendo mi mal, poco a poquito se acaba mi vida. Micro Red de Quinoa haciendo presente por supuesto su baile. Y cada uno de ellos con sus temas, sus composiciones. Este carnaval ayacuchano. Vamos a continuar transmitiendo y llevando para ustedes en casa esta gran, por supuesto, presentación de las distintas comparsas institucionales. Y se acerca otra comparsa. ¿De quién se trata, Fernando? Estamos logrando, bueno, red asistencial por salud, ¿no? Salud Ayacucho, dice, vamos a confirmar en algunos instantes. Y bueno, el moderador o el presentador está haciendo de que avancen también rápido las distintas comparsas. Así es. Seguimos teniendo el mismo problema, no vemos un cálculo de siquiera 20-25 metros entre comparsa y comparsa. Parece que la gente o el personal de organización se ha ido a almorzar y debemos de tolerar esa situación posiblemente. No vemos ya a los chicos que están con el polo de la municipalidad para que puedan ayudarnos a hacer que las comparsas aceleren. Y el avance de algunas es bastante acelerada y en este caso, como vemos, el de que debe ser E-Salud es un poco más lenta, ¿no? Y una comparsa que está distinguiéndose por el uso de color blanco y azul, colores distintivos de esta institución que, como muchas veces los memes dicen, vamos a salud medio año antes, tienes que enfermarte porque si no, no logras el cupo. Y acá está uno de los organizadores, seguro con el almuerzo y todo lo demás. Le veíamos a gran Chemo Robles, ahí, miembro también del equipo de la municipalidad. Veamos entonces desde Grace a la comparsa de salud Ayacucho. Así es, en esta tarde nos encontramos pues disfrutando de los carnavales y como siempre, cada año colores distintivos de esta las diferentes instituciones se vienen a presentar, vienen a demostrarnos sus coplas a través de la picardía, coplas jocosas, que nos enseñan y nos muestran pues la vivencia de toda una población. Y en esta tarde se presenta el programa asistencial de E-Salud. Ellos también van a hacer su paso por la Plaza Mayor de Huamanga. Claro que sí, para mostrarnos sus composiciones, para mostrarnos su baile y sobre todo su alegría y algarabía que traen los carnavales. Así es, debemos recordar al público que puede observar este carnaval en vivo y en directo en todo el mundo a través de la señal en vivo de Canal 25, un esfuerzo de la gerencia de este canal y a través de todas nuestras plataformas, Canal 25 Ayacucho en señal directa, Canal 6 en cablevisión, Canal 25 Ayacucho en el Facebook Live y también en nuestra portal web www.canal25ayacucho.com. Se viene acercando entonces ya la comparsa de E-Salud, una comparsa de una institución que brinda, cuya función es prestar servicios de salud. Mucha gente piensa que salud solamente nos da atención médica, no, también brinda dinero para el caso de las madres que están en gestación, pensiones pre y postnatal, ¿no? Para lo que es lactancia y algunos servicios para adultos mayores y otro tipo de servicios que brinda E-Salud Ayacucho. Muy bien, vamos a ya entonces escuchar en breve nada más el canto de las lindas huamanguinas. Imagínate, Fernando, si así fuera la vestimenta, así como antes, ¿no? De las huamanguinas, ver vestidas así, no como a Grace, mira cómo venía ella con su mini falda. Pero bueno, esa era la costumbre ver hace años, ¿no? Así veíamos a nuestras abuelitas, a nuestras mamás. Era común ver en el Parque Sucre, me refiero a los años 80, 84, 85, que muy a pesar de los problemas sociales que tuvimos, siempre se ha mantenido, ¿no? La Semana Santa, los carnavales, no se ha perdido.
y de eso tenemos que sentirnos orgullosos. Salíamos a pesar de repente de los apagones, de los dinamitazos, pero que yo me acuerde, en época de carnavales no se veía mucho. Era como, sí, hasta eso respetaban pues los de Sendero Luminoso o las fuerzas no sé, militares. O sea, no se veía, creo que eran los más tiempos de alegría, o sea, pero que yo me acuerdo, y de eso teníamos que sentirnos orgullosos. Era eso, salíamos. Siempre se respetan las costumbres, a pesar de más problemas. El terrorismo es un problema político-social que se ha vivido en nuestra región y todos hemos sido testigos de ello. No había coche bombas y asesinatos. ¿Por qué? Porque se respeta la tradición de un pueblo. Podemos tener posiciones extremas, no sé, militares, posiciones militares, pero más tiempos de dice que nos quejamos mucho. Vamos a ver qué dice. Se respeta las costumbres, a pesar de más problemas. El terrorismo es un problema político-social que se ha vivido en nuestra región y todos hemos sido testigos de ello. No había coche bombas y asesinatos. ¿Por qué? Porque se respeta la tradición del pueblo. Podemos tener posiciones. Vamos a dedicar un fuerte voz de aplauso a esta bonita comparsa para que lo pueda atender muy bien. Tenemos ya llegando frente a la Municipalidad Provincial de Huamanga la comparsa de E-Salud. Llamas a periodistas, llamas a los fiscales y sin embargo Cholito, por mis masajes te mueres y sin embargo Cholito, con mis enemas disfrutas. Llamas a periodistas, llamas a los fiscales y sin embargo Cholito, por mis masajes te mueres y sin embargo Cholito, con mis enemas disfrutas. Avanzando, querida comparsa. En vivo con nosotros en Canal 25, la comparsa de E-Salud. Para el centro de carnavales. Recordándoles el concurso. El público, le pido un fuerte voto de aplauso, bienvenido de comparsa. Vamos a aplaudirnos. Eso tú. Te quedas triste, hondero linda niña, porque te quedas triste. Carnavales han llegado, vamos a gozar. Con la comparsa de E-Salud vamos a gozar. Carnavales han llegado, Eso es. El aplauso de parte de la comparsa de salud, el aplauso amigos, paisanos, hermanos. Viene recibiendo las palmas del pueblo de Ayacucho, la comparsa de E-Salud, ya frente a la Municipalidad Provincial de Huamanga. Qué bonito el cruzamiento, buena preparación, demandándonos sus canciones, bonita composición, una bonita organización. E-Salud.
Salud. El aplauso sobre el niño de la plaza de Salud. Qué bonita organización. Demostrando lo mejor del carnaval 2020. Carnavales. Agradecido a la Policía Nacional de Perú, a la Guardia General y a la Policía Municipal, apoyándonos por este bonito comportamiento de este lindo público. Tenemos otra gran comparsa de la Municipalidad Distrital Andrés Sabrino Cáceres, Don Rey Caray. De esa manera vamos a ver la el balance. comparsa de Salud Ayacucho, una comparsa muy alegre, con unas letras muy jocosas en su composición, y ya se nos aproxima también una nueva comparsa. Ahí viene con su señor frente a la alcalde municipalidad como de capitán. Bueno, continuamos en esta transmisión. Luego de Salud viene otra municipalidad de la ciudad de Ayacucho. Andrés Adelino Cáceres Dorregaray, una de las nuevas municipalidades, y seguramente Ayacucho seguirá creciendo, ¿no? No creo que sea la última municipalidad. Tiene para crecer porque ya Ayacucho no es el de antes, pequeñito, donde todos nos concentramos en el centro de la ciudad. Tenemos indudablemente para seguir creciendo mucho más. Me imagino que a través de los años van a haber dos municipalidades más, ¿no? Porque Enlace, Moyepata, toda la zona que llega hacia Pongora, indudablemente pues tiene para crecer. De Pongora hacia arriba ya es Santiago de Picha, pero hasta ahí falta, ¿no? Ayacucho ha crecido inmensamente. La zona que sale hacia la ciudad de Cusco, igual, ¿no? Yanama, se están urbanizando. Vamos a acercarnos, ¿no? Vamos a acercarnos. Grace, te acercas tú. Bajo la luna y bajo bandera, me prometiste quererme. Bajo la luna y bajo bandera, me prometiste quererme. Algo me dirás de tu cariño, para irnos carnavales. Algo me dirás de tu cariño, para irnos carnavales. La Municipalidad Distrital Andrés Sabrino Cáceres. Estamos con el alcalde del distrito de Andrés,
Avelino Cáceres Rodríguez, viviendo los carnavales con su comparsa. Muchas gracias. Municipalidad visitada Andrés Avelino Cáceres de Torrecaray. Aquí los invitados dan 80.000 soles de premios segundo Tupac, del 3 al 15 de marzo en Canal Bajo.
Bueno, pero esperamos también que los intereses sean bajos, ¿no? Es un problema nacional en realidad. Muchas veces Entonces aquí vamos a continuar con esta transmisión y vamos a darle la posta a Rafa para que pueda percibir las bellezas de Milán. Muy bien, nos vamos a acercar. Ya estamos a unos pasos nada más. Lo que queremos es de alguna forma que avancen las comparsas, porque si nos vamos hacia la catedral se estacionan allí y no permiten el avance justamente de las demás comparsas. Vamos a acercarnos a la comparsa de Mi Banco para poder apreciar su canto, señoras y señores, amigos que nos ven en las distintas plataformas del canal.
Banco. Ahora lo pasa. Mi Banco. Viene a recibir con las palmas la comparsa.
Gracias a Sentimiento Femenino. Aquí tenemos el tercer comparsa de Hospital de Pueblo de Jesús Nazareno. Mucho cuidado, tus amenazas no nos asustan. Somos valientes, tus amenazas no nos asustan. Así es como también la gente del BRAE se contagia de esta semana carnavalesca, una comparsa conformada, supongo, Rafa, por mucha gente que viene, mucha gente del BRAE viene a nuestra ciudad a buscar una educación, a estudiar en la universidad, nuestra primera casa de estudios, en algunas instituciones superiores, universitarias o no, y públicas o privadas, ¿no? Es lo más cercano que tenemos y es una zona de gran producción en lo que es las frutas, lo que es el café, el cacao, que podemos tener como y así divirtiéndose en los carnavales 2020. Vas al Brain, Fernando, a trabajar, te quedas allá. Ya vuelves casado. Así como mucha gente conocemos, varios profesionales agrónomos se han ido e indudablemente pues se han quedado en el Brain. Y así también como muchos amigos han ido a buscar futuro, ¿no? al Brain. Y bueno, creo que es una zona donde de acá a un par de años vamos a ver realmente una ciudad más grande todavía. Hay muchas cosas por explotar en el Brain. Hay cosas realmente indudablemente en materia empresarial que seguramente ya han aprovechado muchos huamanguinos. Vamos a acercarnos en este momento a otra comparsa. Estamos viendo al Hospital de Apoyo Jesús Nazareno, que ahora se ha convertido prácticamente en uno de los hospitales importantes en este momento. Si que no me equivoco, creo que es el hermano de Amílcar Huancavari, el que está encabezando, también es médico, indudablemente, de ese Hospital de Apoyo de Jesús Nazareno. El parecido es, ¿no?, definitivamente fuerte. Y así están atendiendo debido a que ahora ya no dependemos del hospital, ¿no?, central. Ahora todo es en otro lado del canal y los que vivimos en el centro tenemos que ir definitivamente al Hospital de Apoyo Jesús Nazareno. Vamos a escuchar un poco de lo que cantan nuestros amigos del Hospital de Apoyo Jesús Nazareno. A ver, parte del canto de las hermosas huamanguinas. A gozar los carnavales. Gracias. Gracias amigos del Hospital de Apoyo Jesús Nazareno. Carnaval de 2020. Hoy con las empresas institucionales. Música, canciones, colorido, belleza, desplazamiento, nuevas composiciones sobre el carnaval de 2020. Ya tenemos otra comparsa. Señor capitán, muéstrame la capa. La municipalidad visitada de Jesús Nazareno. El Hospital de Apoyo Jesús Nazareno, como vuelvo a repetir, se ha convertido en el hospital más importante dentro de Ayacucho, al no estar ya
antiguo hospital que funcionaba hace unos meses atrás nada más. Ojalá se pueda equipar este hospital. Se necesita porque hay continuos casos de emergencia. Por ejemplo, cuando sucede algún problema en Huascaura, ¿no? Hay que ir desde Huascaura hasta Canán, es realmente lejos, y más aún en las horas de tráfico realmente es imposible poder movilizarse, y realmente necesitamos definitivamente potenciar estos hospitales para el apoyo respectivo a la población. Lamentablemente no tienen el mismo nivel que un buen hospital, Fernando. Así es, Rafa, nos han cambiado de distrito a nuestro hospital. Antes el hospital más lejano era el de salud. Ahora que se ha llevado el hospital central al nuevo distrito de Andrés Avelino Cáceres de Regaray, no tenemos uno más cercano y de esa categoría. Así que la opción más cercana que tenemos es ir pues, al hospital de Jesús Nazareno, y que es la comparsa que acaba de pasar. Y detrás de esta comparsa del hospital de apoyo de Jesús Nazareno viene la municipalidad distrital de Jesús de Nazareno, un distrito con mucha historia, un distrito que se hizo de abajo, porque tú recordarás que toda la zona que ahora comprende el Coliseo Cerrado Ciudad de Caracas, el estadio, eran tunales y aluviales, desiertos, donde uno tenía mucho temor de poder acudir en altas horas de la tarde. Aquellos tiempos uno jugaba su partido de fútbol en una cancha de tierra que estaba detrás del hospital. Ahora ya hay casas, hay habitaciones, hay edificios. Bueno, producto de la invasión, ¿no?, de aquella época, del crecimiento demográfico, excepto de los municipales. Toda esta zona ha crecido, no estamos hablando de más o menos la época de terrorismo del año 88, 89, 90, ¿no? En realidad, muchos pobladores venían de otros lugares producto de la violencia de aquella época, y bueno, había que vivir en algún lugar y hubo invasión. Pero no solamente eso ocupa el distrito de Jesús Nazareno, sino ya pues, ¿no?, ha avanzado hacia los límites de Muyurina, estamos hablando de Pongora, de Compañía. En realidad el distrito es demasiado grande, Jesús Nazareno. Así es, y esa es la comparsa que ya está llegando al frontis de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Vamos a robarle algunas palabras al alcalde que viene encabezando. ¿Sí? Regidores, funcionarios, trabajadores. Ya está frente a la Municipalidad Provincial de Huamanga. Presente los ganadores Frente a la 2020. Municipalidad. Vamos a pedir unas palabras. Qué bonito. Muy bien. Muy bien, muy hermoso el carnaval ayacuchano, una de las culturas que debemos revalorar a nuestros ancestros. Seguimos acá disfrutando, Jesús Nazareno se hace presente en la Municipalidad Provincial de Huamanga y disfrutar de estos carnavales. A toda la todos unidos. Sí, de todas maneras, la unión hace la fuerza. Toda unión trae progreso y nosotros estamos aunados al desarrollo de nuestro pueblo y estamos celebrando nuestra cultura, que es el carnaval ayacuchano, declarado patrimonio cultural en el mundo, ¿no? Y estamos acá presentes disfrutando de nuestros carnavales. Así y a seguir adelante. Gracias, amigos. Municipalidad Distrital Jesús Nazareno. Divino
bonita participación de la música Jesús Nazareno, y aquí está la Dirección Regional de Educación Ayacucho. No a la violencia. Aquí está el hermoso de la Dirección Regional de Educación Ayacucho. Así pues, hemos visto el transitar de la comparsa de la Municipalidad Distrital de Jesús de Nazareno, uno de los distritos urbanos de nuestra región que viene creciendo en la parte noreste de nuestra ciudad. Ya se aproxima también una nueva comparsa, es la comparsa de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho. La DREA se aproxima, Rafa. Nosotros también queremos nuestros regalos. Bueno, entregando regalos. La Dirección Regional de Educación de Ayacucho. Bueno, también tenemos grandes amigos. Nos conocemos en Huamanga todos. Continuamos en esta transmisión para los amigos del mundo, sobre todo haciendo de que cada uno de ustedes en casa pueda escuchar la interpretación, ¿no? el contenido de las canciones, al igual que la música, señoras y señores. Vamos a ver qué nos han traído hoy día. A ver, están entregando los amigos de la Dirección Regional de Educación, de Ayacucho. Bueno, indudablemente una comparsa pequeña, pero con mucha fuerza. Vamos a acercarnos. A ver, rápidamente. Gracias. Con tus ojos todos torcidos. Hari, ¿qué te ha pasado? Con tus ojos todos torcidos. Andas mirando sin mis agachas. Andas mirando mis agachas. Andas mirando sin mis agachas. Andas mirando mis agachas. Qué bonito panorama que estamos apreciando con este público culto, amante de su carnaval. Felicidades y buen comportamiento. Queremos saludar también a los paisanos de Andahuaylas. Siempre hablas, con tu trampa te irás, perro te arrepentirás, con tu hermano yo me iré. Tenemos a la
Ayacucho. Médicos, enfermeras, obstetras, profesionales presenten los honores. Seguimos con más comparsas en esta tarde. Y bueno, Grace, ¿qué haces, Grace? ¿Quién viene, Grace? Cuéntame, ¿y cuántas comparsas llevan? Ya vamos sin duda por la comparsa número 47 y bueno, se va acercando el Hospital Regional de Ayacucho, haciéndose presente también en esos carnavales 2020 de nuestra ciudad de Huamanga. Así es, el hospital regional parece que se retrasó en algunas posiciones, Rafa se ha vuelto a reincorporar y está ya llegando frente a la Municipalidad Provincial de Huamanga. Un hospital, hablábamos, que nos ha abandonado el distrito y muchas de estas servidoras y servidores públicos han estado a nuestro servicio siempre a unas cuantas cuadras de la Plaza Mayor, específicamente en la Avenida Independencia. Muy bien, necesitamos de todas maneras un hospital en el centro, de categoría también. Vamos a esperar la respuesta del gobierno regional. Por lo pronto hay algunas promesas indudablemente, pero vamos a nosotros esperar, como siempre, lo mejor. Como siempre, el gran fotógrafo del señor Quispe, ¿no? De años. Bueno, los Quispe, los Quispe son famosos realmente dentro de la fotografía, también nos acompañan muchos años y eso es así, ¿no? Eso también es tradición porque los Quispe son muy conocidos en el arte fotográfico. Grace, me decías cuántas comparsas van ya. 47 ya, 47. No se ha respetado el orden de acuerdo a lo que está programado, seguramente debido a que algunos han llegado tarde, eso es más que fijo, ¿no? Porque como siempre estamos a última hora, llegando o arreglándonos, entonces caballero nada más, el que llega a la cola tiene que seguir adelante, eso creo que ha pasado, Fernando. Sí, sí. También una característica de todos los peruanos, ¿no? Por eso tenemos la hora peruana, la hora cabana, como decíamos. La tardanza es una de las características y supongo que eso le ha pasado a la comparsa del Hospital Regional de Ayacucho. Decíamos que muchos de estos servidores están acostumbrados a brindarnos sus servicios en el Hospital de la Avenida Independencia y hoy casi la mayoría de ellos se han trasladado a un nuevo distrito, al nuevo hospital que está pues en Andrés Avelino Cáceres Correa. Huele a pollo y a 9.99 el pollo en el Dorado, porque huele a pollo, ¿eh? 9.99 en el Dorado, 9.99 el pollo en el Dorado. Gracias también a los amigos de Cachito Jeans, quienes están con nosotros. Grace, por favor, encárguese usted. Médicos, enfermeras, trabajadores en general, acompañen esta gran comparsa. Y el aplauso, ¿dónde está el aplauso, lindo público? Que bonita la pausa. Hospital Regional de Ayacucho.
Hospital Regional de Ayacucho. Vamos, amigo Vázquez. Gracias. Qué gran comparsa. Hospital Regional de Ayacucho. Vamos a avanzar. Gracias a todos los invitados que están en el grupo. Y ahora tenemos otra comparsa de la Ciudad Regional de Transportes y Comunicaciones. Aquí están ellos, con su música psicodélica. Seguramente está llevando una coseta. La su ropa y se la quitó. Una coseta a emergencia. Vamos a avanzar, amigos del Hospital Regional de Ayacucho. Así estamos viendo Carnaval en 2020. El escenario del pueblo, la Plaza Mayor, que es testigo con este lindo público. Que aquí se goza, se baila, se canta los carnavales. Al tocar la tinga, la guitarra, el acordeón, la guitarra. Y esas voces que salen de lo más profundo. El trabajador que es un alto en este año de rockero de la vida para cantarle a su pueblo de los carnavales 2020. Esta música muy eléctrica. Seguramente me está mirando. Chacharayando de los portales. Chacharayando de los portales. Esta monja tiene hambre. Tiene hambre. La monja no sepa la música, está buscando la cintura. Hoy. Ahí está, ahí está la comparsa. Y así se despide de nuestra plaza de Huamanga la comparsa del Hospital Regional de Ayacucho. Muy bien, continuamos. Grace hoy día está feliz porque ya vio a la comparsa de los abogados de la Fiscalía de la Nación. Muy bien, vamos a seguir, por supuesto, con más comparsas. Y hay un personaje pintoresco, una monja con minifalda ahí, ¿no? Eso es justamente nuestro carnaval. La institución Fernández, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, ¿no? Sí, exactamente, ya tenemos la presencia de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho con su comparsa y con una monja moderna. La jocosidad es una característica del carnaval ayacuchano. Es una mofa, pero es una mofa sin insulto y sin extremos que se hace a muchas de las instituciones, en este caso a la Iglesia Católica, ¿no? Y esto es lo que muestra la comparsa de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
Carnavales, qué bonitos son los Muy bien, carnavales. vamos a continuar. Lidera el ingeniero Vladimir Quispe y sigue, por supuesto, esta gran comparsa. Fernando, vamos a ver si te encargas de la monja, encárgate de la monja. Yo no pertenezco a esa religión, vamos a escuchar. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Una labor importante que cumplen ellos para los pueblos más alejados. Bajo el liderazgo del ingeniero Vladimir Cordero Quispe. Ahí está la agenda, la timba del acordeón. Por las carreteras de Ayacucho. Buenas noches, somos el Ministerio de Transporte y Comunicaciones acá en la sede de Ayacucho. Les invitamos a que pasen y se diviertan en los carnavales de 2020. ¡Gracias, Huamanga! Es el bosque de la monja. Gracias amigos de la dirección de Transportes y Comunicaciones. A seguir gozando, cantando de su pueblo. ¡Viva Transportes! ¡Viva Comunicaciones! Gracias amigos. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho. Este chavo ha engordado mucho. Mucha coca de jamón que chavo comido. Ya tenemos otra gran comparsa. Lo bonito de Ayacucho, su carnaval es de que salen los mismos, los trabajadores, con la parte administrativa, autoridades, con sus trabajadores, conglomerando así su gran sentimiento. Dejemos de desbordar la alegría de los carnavales. Eso es Ayacucho. Ahí estaban los integrantes de la comparsa de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, con una comparsa muy famosa de por sí, y con una monja a punto de inaugurarse, mi estimado. Cuidado con la monja. Bueno, la monja loca a todo el mundo acá en la Plaza de Armas. Seguimos en esta transmisión, indudablemente muchos extrañando seguramente en casa los carnavales, viéndonos en otros lugares como en Lima, en Arequipa. Siempre se extraña a nuestra tierra y eso uno lo sabe cuando sobre todo sale a estudiar o a trabajar y estás fuera de tu tierra. Indudablemente vamos a extrañar lo que son los carnavales. Algunos han tenido la suerte de venir, indudablemente pues compartir con la familia, ¿no? Lo demás es que los pasajes suben demasiado y esto espanta definitivamente la llegada, como los vuelos, ¿no? Alrededor de más de 1.500 y de $411 ida y vuelta, imagínense. Entonces, si fueras una familia de 3, son $1.200 en pasaje nada más. Ahora, si no tienes casa en Ayacucho, hotel, comida, por estos 4 días, ¿con cuánto vendría? Con 5.000, y eso estoy hablando de 3 personas, Fernando. Así es, yo creo que muchas veces seguimos exagerando el costo de nuestros servicios en nuestra región. Sabemos que vivimos en un mercado libre donde nos regimos a la ley de la oferta y la demanda, pero no debemos abusar de eso. No podemos hacernos millonarios en unos cuantos días. Hay que respetar. Podemos tolerar pues, el incremento de 20, 25% en pasaje, o quizás hasta un 50%, pero exageradamente. Un pasaje normal de avión está $79 a 400, mucho menor, pero llegar al extremo de pagar $411 ida y vuelta y mucho, con ese dinero te vas al Caribe y la gente preferiría, bueno, no quiero conocer la cultura, me voy al Caribe y paso un verano
de 3 días y 2 noches en el Caribe por ese mismo precio. Eso está muy mal, ¿no? Yo no sé hasta qué punto se podría realizar de repente por esos días, ¿no? Abrir un poco la ruta, si la ley lo permitirá, que será para el ingreso de otras empresas, ¿no? De tal forma que se pueda cobrar algo menos, porque es abusivo, ¿no? 100, 150, me refiero a las empresas de transporte terrestre. No sé si se pueda coordinar a través del alcalde, el gobierno regional, para dar paso, ¿no? Si estamos en una competencia de oferta y demanda que es libre, ¿por qué no hacerlo, no? Creo que es cuestión de organizarse, pienso yo. Eso debemos hacer de todas maneras en Semana Santa, pero siempre acomodando también algunos lugares donde la gente pueda hospedarse, ¿no? Llámese de repente colegios, de alguna manera darle un costo bastante barato, de tal forma que ese dinero quede en nuestra tierra y movilice nuestra economía o dinamice nuestra economía. Así es, debemos entender que si hubiese mayor oferta, los precios van a disminuir. En eso consiste la ley. Eso puede promocionarse no solamente en la municipalidad, en el gobierno regional, en la dirección de la DIESETUR. Puede facultar eso. Tenemos los colegios vacíos en esta temporada porque no hay clases. Sería cuestión de organizar a la gente para que controlen y no hagan desmanes, porque tú sabes que la gente no solamente viene a ver los carnavales. Tenemos ya presente la comparsa del CLAS de Belén y vamos a escuchar sus letras. Gran modelo de Carmen Alto. Gracias al Centro Modelo CLAS de Carmen Alto. Los carnavales hoy con los programas institucionales y habitado para la comparsa que cada año nos deleite con la comparsa del CLAS de Carmen Alto. Ya también se aproxima. Vamos a pedir que avancen la Dirección de Energía y Minas de nuestra región. Las comparsas están ya aproximadamente, pasamos las 52 comparsas y usted sigue nuestra transmisión en señal directa a través de Canal 25 y a través de todas nuestras plataformas. Las puede ver en Cablevisión, en el Canal 6, Canal 25 en señal directa, a través de las redes sociales, en el Facebook Live con Canal 25 Ayacucho y también en nuestro portal web www.canal25ayacucho.com. El mundo tiene la posibilidad a través de todas nuestras plataformas de vivir este Carnaval Ayacuchano 2020. Continuamos, por supuesto, siempre recordándoles a 9.99 el Dorado. Ya venimos a cenar en unos instantes. Dos ofertas para cada uno, 9.99. El día de hoy en todos los Dorados, estás en el Terrapuerto, en la avenida Arenales, bueno, ya sabes, en cualquier lugar, Asamblea, en cualquier lugar de los Dorados, a 9.99. Muy bien, continuamos. Gracias a todos los amigos que nos escuchan, nos ven a través de las distintas plataformas. Vemos la siguiente comparsa. Fernando, ¿a quién pertenece, por favor? La Dirección Regional de Energía y Minas
una dirección, una institución adjunta al gobierno regional que se encarga pues del desarrollo energético y sobre todo la explotación minera en nuestra región. Ayacucho en la parte del sur cuenta con algunas zonas mineras, muchas de ellas todavía mucha informalidad, pero en el futuro tendremos que ver que el formalismo nos ayuda a un mayor desarrollo en la región. Su local está por Agallas de Oro, El Hueco, ¿no? Así es. Vamos a escuchar el canto de ellas, esa gran comparsa. Gerencia del Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ayacucho, El Hueco. La comparsa que se deleita con su canto. Gracias, amigos. Gracias. Dirección regional. Señores, no me importa, su rica pierna me enloquece, su rica chapla me... Sí, señores, que los señores jugadores calificadores están a la parte alta del portal municipal. Están calificando todo, los jugadores que no pueden hacer geografía estática en cero fluido. Hoy 81 comparsas presentándose en la Plaza Mayor. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estamos sábado, inicio de semana, convocar a todo el Perú que venga a Ayacucho. Imagínate este carnaval, es impresionante. A la capital, las capitales, muy comparado y de veras felicitar más que todo al equipo de seres humanos quienes estamos compuestos por nuestra cultura. Eso es lo más importante. Rafa, adelante. Bien, también tenemos la presencia del gerente de desarrollo económico de nuestra región, Justo Chávez Guillén, presente. Acá, presente. Superando todos los problemas. Sobre todo los problemas, lo que pesa la identidad, la cultura. Eso es, entonces, acá estamos presentes. Hay Gerencia de Desarrollo Económico, Dirección de Producción, Vivienda y también Vivienda, Energía y Minas. Estaba con nosotros el magíster Justo Chávez. En las manos de él está el desarrollo económico en nuestra región. Carnavales 2020. Y aquí está. Lo que nos proveen de agua. De esa manera viene pasando la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, con la presencia de su director, en este caso con su gerente, el magíster Justo Chávez Guillén, que engloba a todas las direcciones de producción, la dirección de energía y minas, la dirección de desarrollo económico. Se nos aproxima el Seda Ayacucho, una comparsa muy vistosa. Rafa. Muy bien, seguimos. Continuamos, gracias a los amigos que también nos ofrecen sus aperitivos el día de hoy. Pero bueno, pues estamos trabajando y queremos transmitir con mucho cariño para todos ustedes que nos están viendo en diferentes lugares. Se acerca Seda Ayacucho, antes EPSASA, pero antes no sé cómo, antes de EPSASA no sé cuál era el nombre. No era Sedapal, es de Lima. No, pero antes de EPSASA tenía EMAPA, ¿no? Era EMAPA. Para los amigos que viven en otros lugares que conocían a EMAPA, luego EPSASA, ahora es Seda Ayacucho, quienes brindan agua, por supuesto, el servicio de agua en todo el departamento de Ayacucho. Huanta, está Huamanga, da servicio a algunas provincias también, ¿no? Están encargados los amigos de Seda. Encárgate, Grace.
Seda Ayacucho. Cantando, bailando, llena los de Seda Ayacucho. Seda Ayacucho, ya no me voy a cobrar mucho ya. Seda Ayacucho, presente con el gran comparsa. Cuy del agua. Seda, sedita, seda. Gracias a los amigos de Seda Ayacucho, renovándose para servir mejor. Gracias. Gracias. Ipsasa. Ahora Seda Ayacucho. Hablando de agua, parece que viene agua. Para que ha tenido agua. Y aquí estamos con el nuevo comparsa. La micro red, los licenciados. Comparsa 48. Estamos con el comparsa número Ya se despide 48. la Plaza Mayor de Huamanga, la comparsa de Seda Ayacucho, claro que sí. Estamos Y en la vienen mitad. presentándose más comparsas a lo largo de esta linda tarde carnavalera de la ciudad de Ayacucho. ¿Cuántas comparsas van a ir? 50 con esta y esta es la que viene 51, pero dice 48, lo cual no es cierto, ¿no? Porque ha habido un desorden. Esta es la 51. Comparsa número 51. Hoy Grace está haciendo el conteo respectivo. Bueno, vamos a ver a Micro Red de Salud, los licenciados. En esta tarde parece que se viene la lluvia, pero nosotros ya tenemos todo previsto con nuestra paraguas. Y ahí está el caramelito. Los señores jurados, por supuesto, para poder esperar a las distintas comparsas. Algunas de ellas vienen con su estandarte, su representante adelante, y muchas de esas comparsas no lo han hecho hoy día, ¿no? Micro Red, no licenciada, ese es de salud, me imagino. Así es, Fernando. A la comparsa de la Micro Red, los licenciados, que está haciendo su llegada al frontis de la Municipalidad Provincial de Huamanga, dando a vivir a la gente que está aquí presente estos carnavales 2020. Una comparsa aproximadamente con unas 80 personas, ya está haciendo su ingreso al frontis principal. El público está bastante atento a cada una de las comparsas que pasan por nuestra municipalidad. Ellos muestran su arte, muestran una costumbre milenaria en nuestra región con cantos y con letras.
los licenciados. Carnavales 2020 desde Ayacucho para el Perú y el mundo. En vez de gozar en los carnavales, vamos a gozar guamanguena, vamos a gozar guamanguena, Gracias, hermosos licenciados. Señoras y señores, estamos viendo todo su esplendor la comparsa institucionales el día de hoy. Ayacucho, considerado patrimonio cultural de la nación. Llévame conmigo hasta las cenizas. Con su gran diversidad, colorido, desplazamiento de las diferentes comparsas. Una Y comparsa aquí más está, frente otra a la gran Municipalidad comparsa. Provincial de Huamanga, demostrando que somos la capital de este arte, la capital de las fiestas carnavalescas, una tradición milenaria que ha caracterizado por siempre a nuestra región. En cada rincón de Ayacucho, en cada distrito, en cada centro poblado se vive gustosamente y con mucho jolgorio esta fiesta, única en cada una de todas las zonas que conforman nuestra región Ayacucho. Muy bien, ya están cerca los amigos de INPE. Ya con estas son 52 comparsas. Prácticamente estamos un poquito más de la mitad. Supongo que culminaremos aproximadamente a las 7 de la noche, 7:30 aproximadamente, porque son 81 de acuerdo a la relación. Y obviamente pues siempre cansa, ¿no?, estar parado en la transmisión, pero las ganas de llevar a sus hogares, indudablemente nunca vamos a desfallecer. Hasta el último, mi estimado Fernando, presentando a las instituciones públicas, Instituto Nacional Penitenciario, INPE, de la ciudad de Ayacucho. Como bien saben ustedes, amigos, están en las cárceles de nuestro querido Perú, y obviamente no estamos ajenos a eso, ¿no? Nuestro querido Ayacucho tiene una cárcel que es Yanamía, y están pensando construir otra nueva porque lamentablemente ya no cabe, pues ha copado y más de lo debido. Realmente hay cantidad de reclusos en las distintas cárceles, no solamente en Ayacucho, pero ellos son los encargados de la seguridad, los amigos de INPE. Así es, una institución que tiene como función principal dar el custodio a todos los reos a nivel nacional. Se categorizan, también tenemos cárceles de máxima seguridad, que no es el caso de Yanamía. Supongo que a nivel nacional son contadas las cárceles de máxima seguridad. Espero que no aprovechen los reos que ha salido el personal del INPE a carnavales, y estaban pidiéndole a Yuri Gutiérrez que pase por ahí porque es un especialista en rejas, y también el INPE quiere que se quiten las rejas del penal de Yanamía. Bueno, eso son los memes, ¿no?, que se han dado ahora último debido al acontecimiento, que no han negado en ningún momento, porque vemos la misma cantidad de gente, la misma algarabía y visiten. Les pedimos a todos los amigos que nos están viendo, si están pensando a salir hoy en la noche, háganlo porque realmente está espectacular, están a tiempo. Tenemos el día domingo.
esperamos el día lunes, el martes, para seguir disfrutando de los carnavales. Está excelente. Ustedes, voy a acercar, Fernando, por favor, si me... ayudas. Ahí. Impe. Bonito, Impe. El aplauso, lindo público para esta buena comparsa. Impe. Saliendo del lanzamiento de este concurso de Impe. Con mi guitarra, con mi charango, eternamente yo te cantaré. Con mi guitarra, con mi charango, eternamente yo te amaré. Bueno, Impe, pues saludo para todo el personal de Impe, a José Porras. Impe. Y estamos con la presencia de muchas comparsas el día de hoy, viviendo los carnavales 2020. Con tu belleza, hechizado, y esta linda comparsa, vamos a ver, con tu mirada, con tu belleza, hechizado. el baile peculiar que traen ellos. Los amigos de Impe, señoras y señores, Ayacucho llevando grande. esta Tiene fiesta una de carnavales. canciones Encontrándonos con muchos amigos también, como artistas siempre, que de tiempo. representan a cada región. Viene una comparsa bonita con arpa, violín, algo
no quiere la mina. Valle de Santander, no quiere la mina. Señor gobernador, señor Carlos Rubio, señor gobernador, señor Carlos Rubio. No quiere la mina. Valle de Santander, no quiere la mina jamás. Sí, mina no, ahora sí, mina no. Pueblo guaycabacho, siempre unidos. Valle de Santander, juntos lucharemos. Pero no dejando de lado la contaminación. Sí, la minera nos amenaza. Sombreros, jamás vamos a permitir que entre a mi valle Sondondo. Mi pueblo es zona agrícola. Mi pueblo tiene bondades, tiene zonas turísticas, tiene su rica tuna a nivel nacional, la más rica. Y vive de la agricultura. No puede ser, por eso le digo al señor Vizcarra que piense. Lo declararon zona turística Valle Sondondo. ¿Y por qué la mina va a entrar ahora? No lo vamos a permitir. Soy una de las alcaldesas que no va a permitir que mi valle entre en la mina. Sombrero. Ya está cambiado, ya está con resolución. Pero por eso venimos hoy a demostrar nuestra cultura, nuestro reclamo, nuestra protesta, nuestro Cemisaura verde, hermoso. Por eso estamos aquí. Sobre los problemas pasados en Huamanga, adelante salimos con el carnaval. Por supuesto, aquí estamos, por más que haya pasado. Gracias, aquí amigos estamos desde de- Lucanas, del Valle Sondondo. Es importante, Aquí lugar está. de Huaycahuacho. Y el aplauso, amigos. ¿Dónde está el aplauso para esta linda gente que viene del interior de la región de Ayacucho? Qué bonito. Miren a nuestros hermanos paisanos. Gracias. Por mala administración y manejo de parte del Estado, ¿no? Que da las puertas abiertas a la minería mala, entre comillas, indudablemente vamos a perder todo nuestro ecosistema. Ojalá que se lleve responsablemente, ¿no? Y el mensaje es claro de la gente de Guayaguacho. Guaycahuacho. El mensaje es totalmente claro. Agro sí, mina no. Ese es el mensaje que ellos tienen. Y seguramente varios pueblos, debido a que muchos han desaparecido en el norte, ni qué decir, el río que veíamos de repente limpio, con agua responsable. Nuestra nación y no queremos que quede así las demás zonas con recursos naturales y sobre todo con recursos mineros en nuestro país. Si tenemos la oportunidad de invertir primero en agricultura, hagamos proyectos agrícolas porque la gente de la zona sur-centro del Perú es gente agricultura al año.
Esto es Totos, ¿no? Realmente de Cangallo que mantiene justamente la identidad. Qué bonito es Ayacucho. Así es, y las integrantes bailan descalzas, bien bravos, ¿no? Seguramente el taco, pero no, el taco cansa. Vamos a acercarnos rápidamente para poder escuchar y apreciar justamente la música y el baile que ellos tienen y el zapateo de los amigos de Totos. Mujer me han dicho, María Parado, no tenía que espantar. Pero soy un chita, María Chaycosmana. María. Gracias amigos, qué bonita la colaboración. En estos hermanos de Totos, vamos a despedirnos con fuerte palmas. Qué linda canción. Sonaban por cosas buenas y también por cosas muchas veces casi trágicas como la época del terrorismo. Pero Ayacucho ha demostrado que somos un pueblo emergente, que superamos todos esos problemas y que cada vez que queremos estar unidos podemos lograr cosas como ser una ciudad creativa, tener el carnaval patrimonio cultural de la nación, ser una ciudad de arte culinario reconocido a nivel mundial. Y eso es Ayacucho. Y tenemos la comparsa detrás de Belén. Y vamos a ver qué es lo que dice. Hay una mujer embarazada. Parece que es tuyo, Rafa, parece que es tuyo. La comparsa del... Presidente del Carnaval de 2020. Entidad financiera. ahora no está desaparecido.
ha tirado toalla. Lo que sucede es que estar parado acá realmente esperando las comparsas para llevarles a ustedes, de todas maneras produce un cansancio, pero nosotros seguimos. Ya estamos más de las 5, me imagino, ¿no? Más de las 5 de la tarde. Avance, por favor. Así es, en vivo, señoras y señores, más de las 5:21 me dicen por acá. Muy bien, vamos a aprovechar para agradecer a todas las personas que nos están viendo a esta hora de la tarde. Gracias a los amigos del Dorado, 9.99 el día de hoy, el cuarto de pollo. Por supuesto, en todos los Dorados, casi 10, falta 0.01. Muy bien, vamos a seguir. Viene Caja Cusco, otra de las entidades financieras que ya tiene varios años, por supuesto, en la ciudad de Ayacucho, numerosos también ellos, con su vestimenta y roja, con el centro rojo, la liguita roja y la blusa blanca, las mujeres muy elegantes, como siempre suelen ser nuestras queridas guamanguinas, pero representan a Caja Cusco. Vamos a ir acercándonos poquito a poquito también para disfrutar de estos hermosos carnavales. Caja Cusco, Fernando. Así es, una de las entidades financieras que ya también tiene casi una década en nuestra región. ¿Cuánto se ha visto crecer el mercado financiero en Ayacucho? Tenemos también próximamente la inauguración de la Caja Trujillo en nuestra región y ojalá también que el próximo año se pueda agrupar y ahondar a esta celebración de los carnavales en la próxima edición, que es el Carnaval 2020. Ya está la comparsa de la Caja Cusco presente frente a la Municipalidad Provincial de Huamanga. Vamos a escuchar lo que han podido componer en sus canciones. Demostrando esa gran preparación y amor en los carnavales. Caja Cusco. Qué bonito desplazamiento. Numeroso paso de Caja Cusco. Con el color de blanco y rojo. Amor a nuestra patria, amor a nuestro carnaval. Qué caramelo histórico. Vamos, Caja Cusco. La comparsa de la Caja Cusco, una de las representativas también en nuestra región presente en el Carnaval 2020. Estamos llevando adelante a todos a través de nuestra señal directa en Canal 25 y a través de todas nuestras plataformas. Gracias a los amigos de Caja Cusco.
Y así se va un cantado de verano Cusco. Gracias amigos. Hoy, participación de las empresas institucionales. Y aquí está otra agencia bancaria, Kennedy Scotiabank. De esa manera estaba presente la Caja Cusco con su comparsa celebrando estos carnavales 2020, que usted lo puede ver en sus hogares y a través de las redes sociales en el mundo por Canal 25. Es nuestro, un canal progresivo, un canal que tiene una visión de futuro y que está al servicio de la comunidad ayacuchana, de la comunidad del país. Una nueva entidad financiera, Rafa, frente o llegando al frontis de la municipalidad. Se trata de la financiera Credit Scotia. Número 55. Bueno, otra de las que ya tienen también muchos años en la ciudad de Ayacucho, una de las financieras que viene trabajando, Credit Scotia. Hay varias financieras arrolladas en Ayacucho. Apenas hemos visto pasar a unas 4 o 5 financieras, pero hay muchas, ¿no? Hay muchas. Ayacucho ha crecido ya. Ya no es nuestro querido Ayacucho de antes. Credit Scotia es la financiera que está ya en sus pantallas, pero es de Canal 25. Estamos llegando ya a las 6 de la tarde, 5:30 debe ser aproximadamente, y 57 comparsas aproximadamente están con nosotros hoy en este paso tan importante en la puerta de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Credit Scotia, Fernando Vicente. Así es. Hace poco también pudimos publicitar en el canal la organización de la Expo Financiera, que convocaba a todas las entidades financieras o a las principales entidades financieras de nuestra región, y dentro de ellos estaba presente también la financiera Credit Scotia, liderada en esta oportunidad por su administrador, el licenciado Sosa, que debe estar por ahí, no lo vemos, no está en la capitanía. Vamos a escuchar qué nos ha compuesto por el día de hoy la gente de Credit Scotia, una nueva comparsa presente en la Plaza Mayor frente a la municipalidad. Credit Scotia. Credit Scotia. Gracias a Europa, Credit Scotia.
escucha. Y aquí tenemos un paso de Prider presente en el carnaval de 2020. Una de las instituciones que ha sido cuestionada en los últimos tiempos, pero veamos que no se le cuestione por su comparsa. Líder estuvo en el ojo de la tormenta, hoy está en el ojo del carnaval abierto. Muy bien, continuamos, amigos de todo el Perú, transmitiendo esta fiesta de carnavales, y lo que hay que resaltar es precisamente el trabajo de los encargados de haber salido más temprano. Ahorita ya estamos llegando a los 60. En años anteriores, a las 9 de la noche, estábamos recién en la comparsa 50, 55. Claro, y eso creo que es digno de resaltar. Vamos a seguir, por supuesto, escuchando a la comparsa de Prider en este momento. Bonita comparsa de Prider.
Señoras y señores, por favor, cuiden a los niños. Hay un niño que se ha extraviado. Y alegría en esta fiesta de carnaval. Comparsa del brinde, hermanos, se hace presente. Trayendo ritmo y alegría en esta fiesta de carnaval. En mi cantarito, cholita, te traje agüita para calmar la sed de tu alma. En esta fiesta de carnaval, en mi cantarito, cholita, te traje agüita para calmar la sed de tu alma. En esta fiesta de carnaval. Cristiano teniendo público que se está comportando de una manera muy bonita. Y aquí tenemos otra comparsa. Los amigos de Priver haciendo su paso. Los carnavales ya nos estamos viendo a otro sitio, tanta caña en el aire. Muy bien. Bueno, vamos a seguir indudablemente. Ya estamos bordeando las 60 comparsas. La organización está muy buena este año, se ha empezado temprano. Obviamente, algunas comparsas pensaron seguramente como en años anteriores que iban a salir tarde, ¿no? Y lo que se ha optado es que el que llegue tiene que estar adelante, y así tiene que ser cada año. Tenemos que ir acostumbrando a las distintas instituciones a llegar más temprano y estar en su número para que de esta forma evitemos el problema de la lluvia, ¿no? Y estar de repente esperando el 9 de diciembre horas y horas. Mientras todo esté ordenado, señoras y señores, creo que vamos a tener un carnaval realmente muy bonito, ¿no? Un carnaval donde todas las comparsas pasan en el horario adecuado y no quedarnos pues hasta tarde, ¿no? Como en años pasados, Fernando. Así es, Rafa. En estos días se ha cuestionado nuestro nivel cultural, nuestro nivel de educación. Y yo no estoy de acuerdo en eso. Ayacucho tiene cultura, tiene historia. Lo único que nos falta hacer es vislumbrarlo hacia el mundo. Desde acá, desde Canal 25, hacemos un llamado por parte de los organizadores que el día de mañana las comparsas van a salir exactamente al mediodía. Y demostremos puntualidad, demostremos orden. Tenemos todos derecho a festejar, pero todo extremo, todo límite muchas veces es malo y dañino. No necesitamos estar completamente ebrios para decir he vivido el carnaval en Ayacucho. Tenemos nuestra cañita, nuestras latitas de cerveza. Es una costumbre que no la vamos a poder cambiar ni hoy ni siempre, ni nosotros, ni en el pasado ni en el futuro creo que pase eso. Pero Canal 25 como medio de comunicación está en la Constitución política. Los medios de comunicación deben de brindar cultura. Y el carnaval es cultura. Y si lo hacen personas, estas personas también tienen que mostrar cultura y muy buena educación. Y sobre todo la práctica de valores como puntualidad y responsabilidad en este evento. Antropología. Mientras todo esté ordenado, creo que nadie se va a quejar. Ya no vamos a hacer ese comentario que muy tarde pasan a las 11 de... También algunas en color granate. Vamos a escuchar qué nos han compuesto para el día de hoy. Antropólogos, comparsa de antropología. El público se está olvidando. El aplauso, amigos. ¿Dónde está el aplauso? ¿Por qué se olvidan? Tenemos que apreciar, valorar el esfuerzo, la presentación de cada comparsa.
antropología. El sonar de la tinga, la quena, ese gran sentimiento y esa gran alegría presenta el carnaval 2020. La comparsa de antropología social, sí, está presente en el Carnaval Ayacuchano 2020. Un grupo de jóvenes entusiastas que viven y han sido trasladados de generación en generación nuestras bellas costumbres. El carnaval no le hace mal a nadie. El carnaval no es un delito. El carnaval no es una mala costumbre. El carnaval es una identidad. El carnaval es cultura y nosotros lo único que hacemos es transmitirlo a través de nuestra señal abierta en el canal 25 HD, en Cablevisión, en el canal 6, en las redes sociales, en el Facebook Live, canal 25 Ayacucho, y en nuestra página web, canal25ayacucho.com. Ya hemos pasado las 60 comparsas, el tiempo se ha vuelto a nublar en nuestra ciudad. Parece que impacto económico y social en la sierra central del Perú. Solís, 15 años en el corazón de Ayacucho. Alguna lluvia acá a nuestra Plaza Mayor, pero mientras tanto sigamos disfrutando del carnaval, porque el carnaval es alegría, el carnaval es juventud, el carnaval es tradición. Es algo que no se va a pasar con el tiempo. Ya han prendido las luces que maravillosamente están iluminando nuestra catedral, una de las catedrales más hermosas de nuestra nación. Amor. Muy bien, continuamos, seguimos en esta transmisión. Bueno, los chicos de la policía NAS, ¿no? Vamos a pedir a los niños a esta escuela. NAS están cansados ya. Aplaudamos a los niños también. Y no tienen que moverse, estacionados en el mismo lugar. Bueno, como buenos policías, obviamente tienen harta preparación física, se nota el cansancio, ¿no? Porque hay que estar horas y horas y minutos parados acá, pero el cansancio no interesa si se trata de llevar sobre todo imágenes muy bonitas de nuestro carnaval y sobre todo el canto. Bueno, generalmente son ONGs que a lo que vemos deben ser, por supuesto, aquellos que trabajan con los niños, ¿no? Por algo están niños adelante y han pasado varias de ellas que indudablemente trabajan muchos años dentro de Ayacucho. ¿Qué me dice en la capa? Apoyando, exportando la rica quinoa de Huamanga, exportando lindos tejidos de Huamanga.
Gracias por el paso Solid Perú. Por las callecitas de Huamanga, fue cuando te apareciste, Solid Perú. Señora, por favor, Sus cuiden a los bellas niños. damas, sus lindos tejidos, sus cremosas Un escudo quesos y y su su niño ya rica está a su lado. quinoa. Aquí tenemos otra gran comparsa. Aquí está, Finca Perú. Solid Perú. Perú, una institución privada que hace el trabajo de exportar quinoa, queso, tejidos. Ese es el trabajo. Es una institución privada, Fernando. Solid Perú. Así es. Acaba de pasar por la municipalidad y también se acerca otra ONG que trabaja sobre todo con el emprendimiento de mujeres. No pertenece oficialmente al sector financiero, pero es una ONG que da créditos y microcréditos a la mujer emprendedora. Estamos hablando de Finca Perú, una institución que también tiene muchos años y proporciona microcréditos a aquella mujer ayacuchana que tiene un puesto en el mercado, aquella que vende artesanías, aquella que hace tejidos y puede acceder a los créditos que le ofrece esta institución llamada Finca Perú. Años tiene dentro del departamento de Ayacucho y el fundador, no me acuerdo el nombre, señor conocido, bueno, en algunas ocasiones lo hemos visto bailando en esta comparsa de Finca Perú, que tiene muchísimos años saliendo cada año y sobre todo, como bien decías, trabaja con las mujeres, ¿no? Muchas integran el préstamo para poder su color verde y Así es, vamos a escuchar qué letras nos ha traído en esta oportunidad la comparsa de Finca Perú. Perú. Juntas y juntos sí podemos. Finca Perú, entidad financiera. Carnavales 2020 presente en Ayacucho para el Perú y en el mundo. Estamos en el paso número 62. Ya se prendieron los reflectores. Todo está fríamente calculado para que este espectáculo sea extraordinario. Bonito. La comparsa de Finca Perú hace su paso por la Plaza Mayor, por el frontis de la Municipalidad Provincial de Huamanga, en una transmisión directa de Canal 25, llevando adelante estos carnavales 2020. Ya viene y se aproxima una de las grandes comparsas también
de un banco, el Banco Internacional del Perú, más conocido como Interbank. Interbank. Así es, muy pocos conocen el verdadero nombre de Interbank. Este banco se llama Banco Internacional del Perú y ese es el nombre que lleva en los registros públicos. Pero por el marketing y el sector financiero se le conoce más como Interbank. Hay una gran diferencia de muy bien, ya está lloviznando. Ya también nos protegemos de la lluvia con nuestra paraguas. Hemos venido preparados los años pasados. Bueno, nos ha agarrado la lluvia, pero ahora cae un poco de llovizna, pero no creo que sea tan fuerte, Fernando. El clima va a ser como yo creo que para Interbank. Muy bien, vamos con Interbank, ya muy cerca, por supuesto, a nosotros. Sí. Vamos a acercarnos también. Tú sabes que en carnavales la lluvia no nos detiene. Y además, más aún cuando uno baila, no sientes la lluvia, Fernando. La verdad que varias veces hemos pasado con lluvia y todo, bailando y definitivamente, pues, así es. Claro, cantando, bailando y tomando no sientes nada, esa es la pura verdad. Así es, esa es la fiesta de carnaval ayacuchano, señores. Esa es la fiesta que vivimos y que llevamos en cada uno de nuestros corazones. Y agradecemos a los visitantes, Rafa, a todo aquel turista nacional o extranjero que está presente en nuestra ciudad. Gracias por darle valor a nuestras costumbres. Gracias por valorar la identidad de Ayacucho con su carnaval. Gracias a que tenemos un patrimonio cultural de la nación presente en nuestra tierra. Están cantando ya las chicas de la comparsa de Interbank. Vamos a ver qué han preparado en su red. El aplauso. Muy bien, nos vamos a acercar. Que pone que no solamente sea pura finta, sino un aplauso fuerte. El día de hoy con nosotros también, bailando con esta linda comparsa de Interbank. Con un traje muy bonito. Vámonos bailando, olvidemos el pasado, ya llegó los carnavales. Vámonos al Parque Sucre, olvidemos el pasado. Carnavales chayaramos, tuta, tuta, puri, tusu, quinza, pucha, pasa, tusu. Ayacuchanita, vámonos bailando. Olvidemos el pasado, ya llegó los carnavales. Vámonos al Parque Sucre. Carnavales chayaramos, tuta, tuta, puri, tusu, quinza, pucha, pasa, tusu. Interbank. Gracias, amigos. A seguir gozando, bailando los carnavales. Entidad financiera en el dominio de Interbank. Agencia Ayacucho. Ya se va Interbank. Y aquí tenemos a Ibercap, Red Ibercap, Iberoamericana, el paso número 64, Interbank. número 64. Bueno, dice 64. Ya más o menos debe ser 65. Ya falta poco para culminar el trabajo del día de hoy.
en esta gran fiesta de carnavales, transmitiendo para todos los amigos que nos ven a través de la señal de Canal 25. Gracias a los amigos que nos escuchan y nos ven, por supuesto, en las redes sociales, y gracias a ustedes también por venir a Ayacucho. Probablemente algunos estén viéndonos en los hoteles también, ¿no? Algunos llegando recién, pero hay mucha gente que llega. Es un poco más formal, pero la comparsa de barrio te permite hacer muchas mayores cosas porque empiezas por no tener un rumbo, recorres la Ayacucho por donde tú quieras con tal de llegar a la Plaza Mayor. No está establecido el lunes de carnaval, el martes de carnaval, ya no está el orden que se ha establecido para el día de hoy. Ya tenemos la comparsa de Libercap, que también creo que es una institución de capacitación, ¿no? Una institución que se dedica a hacer capacitaciones profesionales. Y qué colorido le da ese azulino a la vestimenta de una huamanguina, mi estimado. Un traje muy bonito y muchas chicas se ven bastante bonitas, diríamos, ¿no? Excesivamente bonitas. Este traje las resalta indudablemente, ¿no? Ese sombrerito, esa gillita y los centros que son realmente hermosos. Fernando, acércate, por favor. Sí, vamos a ver qué nos canta, qué nos está cantando. Señoras y señores, qué lindo espectáculo que estamos apreciando al inicio de carnavales, hoy con el inicio del señor Carnavalón. Y vamos a continuar el día de mañana, pasado, hasta el miércoles ceniza, donde se va a quemar el señor Carnavalón con la lectura del testamento. Queremos que todos vengan para que vean quiénes serán los herederos. Mientras, aquí vivimos los carnavales con las conversas institucionales. Bien, está pasando frente a ustedes no miren para una allá, nueva comparsa. Miren para acá. Acá no hay saludos lluvia, acá para Galarza, que está por ahí en la tribuna. Hay mucha gente que nos saluda en esta semana de festividad, en esta semana de carnaval, en esta semana de si aplauden, no va a haber lluvia. Ya vemos a nuestro amigo Rafa hidratándose. Vamos a tener que salir también unos minutos para poder hidratarnos. Pero se viene una nueva entidad financiera, la Caja Huancayo. Una caja que también está dentro de los líderes, que lidera a nivel nacional según las encuestas e información que mantiene la SBS. Es la Caja Arequipa, que no hemos visto que haya pasado. En segundo lugar está la Caja Piura y en tercer lugar está la Caja Huancayo. Y la clasificación lo hacen en base al número de clientes y el monto de créditos otorgados. Muy bien, nos vamos a ubicar en la parte superior, ya creo, Fernando, para guarecernos un poco de la lluvia y seguir transmitiendo en estos carnavales Caja Huancayo, pero el audio es el detalle, ¿no? Para poder hacer la entrega a nuestros amigos que nos están viendo a esta hora. Vamos a esperar un poquito más y luego vamos a... parece que llueve, ¿no? Porque estamos viendo al cerro, allá donde está más o menos... ¿En qué barrio es? Belén, Cuchipampa, la lluvia ha caído fuerte ya, si te das cuenta. Bien, ya está refrescando San Pedro, algunas zonas de nuestra ciudad. Le vamos a pedir que por favor, por ayudarnos en la transmisión, que no lo haga todavía en nuestra Plaza Mayor. Así es, porque tenemos todavía que buscar. Caja Huancayo. Estamos con la gente de Caja Huancayo. Vamos a acercarnos para ver qué es lo que nos están haciendo. Poniéndole siempre esa alegría, gozando los carnavales, Caja Huancayo, para el deleite de este lindo público.
Caja Huancayo presente en ese carnaval. Y acá vemos al famoso Cochís dobleando en los carnavales. Caja Cochís. Huancayo. Eso. Aquí venimos bailando, aquí venimos cantando, aquí venimos bailando con la Caja Huancayo, brindando el mejor servicio con la Caja Huancayo. Mira Ayacucho. Caja Huancayo, prestando buen servicio. Gracias, amigos. Salta, 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 viviendo los carnavales. Así se viven los carnavales. Cuiden a los niños. Protejan a los niños. Y vamos a ver la salida, por favor, dejar libre ese espacio. El público ha venido preparado con su plástico, su paraguas. Pero así son los carnavales. Y aquí está, la Curacao. Estamos ofreciendo una gran diversidad de vestimenta en su color, en su vestido. La Curazao presente. Me siento muy contento, me siento orgulloso, me siento muy contento, porque Curazao, tierra de mis amores, porque Curazao tiene mejores precios. Comparsa la Curazao. Gracias, amigos de la Curazao. Y ahora, aquí está, Orega Boa Nota, Lotería Huamanga. La comparsa de Notaría Gamboa presenta los carnavales. Avancemos. No, la lluvia no, ese es carnaval. Radio Televisión Atlantis, canal 47. Presenta los carnavales 2020.
Notaría Orey Gamboa. Carnavales. Ya pasó la lluvia, amigos. Sigamos apreciando la nivel de comparsas institucionales. Agitando la comparsa de Samsung F. Gracias a Notaría Orey Gamboa. Y aquí viene otra gran comparsa. La comparsa de F Samsung. Los reflectores. No se olviden, personal de la municipalidad. Sí, ya todo listo, Jaime. Muy bien, Jaime, un trabajador eficiente. Avanzando. Tiendas F Samsung. En Quiroga Asamblea. ¡Qué bonita composición! Ahí está, tiendas F Samsung.
Gracias, F. Una comparsa entusiasta. Gracias amigos de Tienda F. Y la comparsa Viñarizum. Johnny. ¿Qué mierda te estás creyendo? Este ritmo papacito, cuando quieras te agarra a la hora que yo quiera. Inspiración. Williamson. Gracias amigos. Estabas diciendo, sin embargo, mamacita, toda vieja ya estabas, la chuchiquilla estabas. Carnavales 2020. Williamson. Estamos
Vamos con la comparsa número 59. Gracias a la comparsa Villarizul. Y el metal esfuerzo de Colegio Químico Farmacéutico. Colegio Químico Farmacéutico. Presente en los carnavales del 2020. Gracias amigos del Colegio Químico Farmacéutico. A seguir cantándole a su pueblo. A nuestro pueblo de Ayacucho. Aquí viene la comparsa del Kikiriki. El Kikiriki. Gallo Claudio. Diversidad de comparsa que estamos ofreciendo el día de hoy. Este amplio escenario del pueblo de la Plaza Mayor para el Perú y el mundo. Carnavales 2020, Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Está haciendo frío? ¿Y a mí qué? No hace frío, vivo. Es que tienen que aplaudir para abrigarse, no aplauden. ¿Qué pasa en el lindo público? ¿Han traído sus manos o no? ¿O no han dejado? Aquí está otra comparsa. Comparsa Tía.
Vamos a avanzar con fuerza día. Queremos escuchar las canciones que nos traen. ¡Cachorro, saluda! ¡Cachorro! Avancen, por favor, avancen con fuerza día. Cantando, bailando. Los carnavales. El aplauso, perdón, el aplauso, amigos. Fuerte el aplauso para esta agrupación. Liderando fuerza día. Avanzando, 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 avanzando. Vamos a avanzar. Los señores jurados están en la parte alta, calificando todo. Agrupación Integral, Desarrollo Integral, Ayacucho, Tía. Gracias, amigos. Los gallos, más gallos. Desde acá ya superamos los gallos. ¡Saluda a la gente! ¡Salúdame! ¡Salúdame, Víctor! ¡Manda saludo! A la prefectura regional. Andrés Avelino. Bueno, agradecer también a la prefectura regional. Andrés Avelino. Exactamente. Para todos los señores gobernadores de Andrés Avelino Cáceres Loregaray. Y aquí tenemos otra gran comparsa. Otra actividad financiera. Aquí está, Caja Arequipa. Vamos a ver que avancen, por favor avancen. Están dejando mucho espacio, comunicándoles que los señores jurados calificadores están tomando en cuenta el desplazamiento, el tiempo, que no deben de alejarse mucho.
Arequipa, presente también el día de hoy. Botín de comparsa, se ha preparado muy bien. Qué lindas, guapas, guamanguinas. Una vestimenta muy bonita. Carnavales 2020. Caja Arequipa. Qué bonito baila en los carnavales Caja Arequipa. Gran concurso el día de hoy, con la premiación de instituciones, comparsas institucionales. Gracias amigos de Caja Arequipa. Qué bonito, qué bonito, qué bonito comparsa. Gracias Caja Arequipa. Y aquí tenemos ya otra gran comparsa que viene aproximándose, aportando en Chimal. Es la cooperativa de ahorro y crédito San Cristóbal de Huamanga. Si no me equivoco es Cristobalín. La cooperativa de ahorro y crédito San Cristóbal de Huamanga con su guau, la mascota Cristobalín. El egregio de los niños. Avanzando amigos de la San Cristóbal, de la cooperativa San Cristóbal. Muy importante actividad financiera, que es un soporte muy importante económico para el desarrollo de las familias. San Cristóbal, cooperativa de ahorro y crédito. Está ubicado en Portal Unión,
Vamos a pedir que avancen. A ver, amigos, el aplauso, ¿dónde está el aplauso? Nos hemos olvidado, a ver. Estamos en los carnavales. ¿Dónde está el aplauso del público? La cooperativa de Obra y Crédito San Cristóbal de Huamanga. Agencia principal, con una moderna infraestructura en Portal Luquio. Gracias a la cooperativa de Obra y Crédito San Cristóbal. Parte de la iniciativa, trabajadores, la gerencia general, conforme a esta gran cooperativa, esta gran comparsa. Cooperativa Obra y Crédito San Cristóbal. Gracias, gracias amigos. Gracias a la cooperativa San Cristóbal, cooperativa de Obra y Crédito. Y ahora tenemos a otra comparsa aproximándose a Portal Municipal. Vamos a ver que avancen, señores capitanes, por favor avancen. Y aquí está la comparsa Tradiciones de Huamanga. Tradiciones de Huamanga. Avanzando. Saludos para el Michifus, para el gato. Un saludo para los amigos de San Juan del Lurigancho, familia Campoy, Millán. Presente la comparsa. Un saludo para la Universidad Nacional de Ingeniería. Grandes amigos que han venido de otros sitios, de otros departamentos.
Aquí está la comparsa turística, tradiciones de Huamanga. Qué bonita vestimenta. Qué bonito bailan. Así es nuestro carnaval. Gracias a la comparsa Tradiciones de Huamanga. Gracias a esta gran comparsa Tradiciones de Huamanga. Y aquí está la comparsa de Federico Frevel. Vamos a pedir que avancen. Federico Frevel. Vamos a pedir a Federico Frevel, linda comparsa, desplazándose maravillosamente bien, que avancen.
Qué bonito. Vamos a aplaudir esta linda comparsa de Federico Frevel. A ver si en la parte alta solucionamos los reflectores, porque podamos tener una mejor iluminación. Aquí está la comparsa de Federico Frevel. Federico Frevel. Es el comparsa de Federico Frevel. Carnavales 2020. Avancen. Cuadrilla comparsa. Muy disciplinados. Un movimiento armonioso. A seguir gozando, bailando los carnavales. La comparsa de Federico Frevel. Numerosa comparsa. ¡Qué bonito! Besos y caricias solo por un día, solo amor del bueno, rico y pasajero, solo un choque y fuga, jalala que rico. Carnavales. Qué bonitos son los carnavales de mi tierra. Vibrando ante este lindo público. La comparsa Federico Frevel.
Nico Frevel. Queremos resaltar el trabajo que viene cumpliendo en la parte técnica nuestro amigo Jaime. Ahí están los reflectores para darle una mejor iluminación y así poder vivir los carnavales en todo ese esplendor y esa alegría. Ya tenemos otra comparsa. Siempre recibiendo a todos los amigos que han llegado a nuestra linda tierra de Ayacucho. Y ha habido diversos movimientos ciudadanos por los derechos humanos. Avanzando. La comparsa de derechos humanos avance. Numerosa comparsa derechos humanos. Queremos recordar al distinguido público que el día de hoy nos viene acompañando, que mañana estará presente a las diferentes comparsas a partir de las 12 del mediodía. Recuerden, 12 del mediodía en la programación. Gracias. Derechos humanos. Comparsa que nos ha venido a deleitar con su canto y esas canciones. Siempre hay que respetar los derechos humanos.
Gracias. Ahí te comparsa de derechos humanos. Gracias, amigos. Vamos a seguir bailando, cantando por las calles de Huamanga. Y ahora sí, Juanito Palomino anuncia la siguiente comparsa. Aquí tenemos la comparsa de... Vamos a pedir que avance. Escuela de Diseño de Moda. Roxy Kiswa. Diseño de Modas. Kiswa. Avanzamos. Escuchamos las letras y canciones. Gracias. Instituto de Modas. Rox Kiswan. Y bien, aquí está la unidad de residuos sólidos, un área muy importante de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Personal muy importante en lo cual la población tenemos que tener consideración, gracias a los trabajadores. Tenemos las calles limpias.
Y aquí está el área de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Reconocimiento a todo este personal. Bueno, amigos, paisanos, un aplauso para este lindo personal que desde muy tempranito de madrugada hasta altas horas de la noche trabajan, poniendo siempre ese esfuerzo, manteniendo la ciudad limpia. Gracias, amigos de Residuos Sólidos. También participando en el Carnaval 2020. Comparsa. Gracias amigos del Herrero Comparsa de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Gente trabajadora que pone el hombro para mantener limpia la ciudad y que la población tiene que saber reconocer el trabajo que ellos cumplen. Banco de Crédito del Perú, entidad financiera, presenta también los carnavales 2020. Algo importante, lindo público, respetable público. El día de hoy se ha iniciado con la presencia de las comparsas a la hora exacta. Eso es importante. Aprendamos a ser puntuales para que no podamos perjudicar tanto al público ni a la comparsa. Hoy día se ha empezado a las 10 en punto y mañana queremos comunicarles será a las 12 del mediodía. Yo creo que es meritorio reconocer, a pesar de algunas falencias que siempre existen cuando se tiene que trabajar, pero estamos superando eso y mañana a las 12 del mediodía estaremos con las comparsas para poder compartir su canto, su música con ese gran desplazamiento. Y aquí tenemos al Banco de Crédito PCP.
y a nuestros amigos visitantes, turistas que han llegado, llévense siempre este calorcito humano de color mamanguino, que lo recibimos con los brazos abiertos, demostrándole hospitalidad, respeto, cariño, estimación. Bienvenidos a Ayacucho. Estamos viviendo los carnavales 2020. Banco de Crédito del Perú. Presente con esta gran comparsa. ¡Qué bonito! Somos del seguridad y confianza en lo que te ofrezco. Somos del BCP, señores. Gracias a esta gran comparsa de Banco de Crédito del Perú, BCP. Presenta los carnavales 2020. El entusiasmo, la alegría presenta los carnavales 2020, haciendo un alto a ese gran derrotero de la vida, para salir a bailar y cantar los carnavales. BCP. Gracias, amigos del Banco de Crédito del Perú. Vamos a avanzar. Carnavales de 2020. Ahí tenemos a Ceste. Avanzando. Y aquí está Víctor Fajardo.
Tierra linda, de gente trabajadora, que ama su cultura, ama su arte. Y aquí está su baile también de Víctor Fajardo. Tierra linda, mujeres. Qué bonito. Y el aplauso del público, vamos a aplaudirlos. Qué linda comparsa Carnavales. Guasiguanto Víctor Fajardo. Y aquí está el Instituto CESDE, que nos trae el folclore de Guasiguanto, Víctor Fajardo. Qué bonito. Miren ustedes el baile. Un fuerte aplauso. Vamos público que aplaudir. Este es el cartucho. Instituto Superior Tecnológico Privado CESDE, Guasiguanto Víctor Fajardo. Carnavales 2020 presente en la Plaza Mayor para Perú y el mundo. ¡Qué bonito! Y aquí está Prosegur. Ahí está Prosegur. Y aquí está la comparsa Prosegur. Patrimonio cultural.
Prosegur, Patrimonio Cultural. Qué bonitos son los carnavales, viviendo con todo el esplendor, la ternura, la dulzura, la belleza, el encanto de la mujer babuina. Con esa alegría de los carnavales. Vamos avanzando. En la parte superior están los señores jurados calificadores. Prosegur, gracias amigos. Gracias amigos de Prosegur, gracias amigos de Prosegur, Juanito, los carnavales 2020. Y aquí está la cosa de